Bueno, hola a todos, y bienvenidos nuevamente a nuestros Utopical Webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlos actualizados, porque bueno, al final si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual pues nos beneficia a todos. Estos webinars son organizados y traídos a ustedes por Utopical, una startup inglesa que surgió cuando mi socia y yo nos fuimos a hacer la maestría UCL en Londres en Technology Entrepreneurship y justamente basamos nuestras tesis de la maestría en las principales habilidades que debe de tener un desarrollador y en cómo el reclutamiento tech no funciona como debería. Entonces, hoy en día, para poder crecer y escalar y poder llegar a los más desarrolladores posibles, estamos en Google for Startups y en la aceleradora de Nasdaq, y buscamos pues, justamente llegar a los más desarrolladores posibles de Latinoamérica que podamos. Justamente decidimos crear Utopical, como les digo, para mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes. Y bueno, ¿por qué Latinoamérica? Porque María Emilia y yo somos originarias de México y bueno, uno siempre tira a casa y creemos que hay mucho potencial en la región. Entonces hacemos continuamente estos webinars que sean de interés de la comunidad y además conectamos a los mejores desarrolladores con oportunidades laborales que nos parezcan interesantes y justamente como para definir qué nos parecen interesantes o cómo es que definimos que una oportunidad laboral es interesante, no solo pensamos en lo económico, porque sabemos que aunque claramente es importante para el desarrollo de una persona, no es lo más importante. Entonces tenemos otros parámetros como que la posición tenga un reto tecnológico importante, que el equipo fundador sea ambicioso y que quiera cumplir lo que se proponen, que haya un buen ambiente laboral, que la empresa vaya a crecer, que esté bien fondeada, haciendo una disrupción en el mercado, impactando al mundo y que existan oportunidades de crecimiento profesional para los devs dentro de la misma compañía. Pues conectamos a los mejores devs con empresas tech y al final buscamos que el mejor talento esté en donde tenga que estar, que podamos hacer un match correcto entre los candidatos y potenciales empresas, justo con la idea de romper las barreras geográficas del trabajo y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y donde más aporten valor y que vayan al final felices a trabajar. Entonces, si alguno de ustedes está interesado específicamente en esto, les dejo en el chat el link a nuestra página donde pueden registrarse, utopico.io, para asegurarnos de que el talento tiene esta calidad. Buscamos que tengan justo un buen nivel técnico, buenas habilidades blandas y de inglés, y para esto nuestro proceso consta de un examen técnico, un examen psicométrico y un background check y entrevista con nuestro equipo. Eh, Además de esto, como les dije anteriormente, siempre buscamos mejorar las habilidades de los desarrolladores para que tengan un buen nivel, no solo técnico, sino de habilidades blandas y de inglés. Y es por esto que, bueno, estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa piloto de upskilling. Justamente este programa piloto busca mejorar tanto sus habilidades técnicas, justo este programa está enfocado a un perfil que ya cuente con un buen nivel técnico, porque busca mejorar más las habilidades blandas. Entonces es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, justo que sean buenos team players, que tengan habilidades de comunicación, que tengan un buen nivel de inglés, etcétera, ¿no? Entonces, este programa cuenta justo con inglés conversacional, como hecho en reuniones de sprints en inglés que simulan el trabajar en una empresa internacional, y también el cómo determinar correctamente estos requerimientos que puedan servir al final como documentación, cómo manejar tus tiempos y tareas remotamente, ahora que todo nos ha llevado a estar remotamente y que sabemos que es una práctica que nos gusta. Igualmente, cómo compartir buenas prácticas en un equipo tech, tener empatía como en el equipo, esta parte de inteligencia emocional y comunicación, justo como vamos a hablar hoy, de cómo eh, entenderse más bien con personas que no hablan nuestro idioma, ¿no? O sea, que muchas veces piden cosas que son muy poco factibles, y hay que justamente llevarlos como al mismo nivel y esto se va dando también con la experiencia y con el tipo de trabajo y los distintos trabajos que vamos teniendo. También cómo negociar salarios, pero también features, cómo defender tus ideas,
un poco de liderazgo y manejo de equipos justo para personas que quieran algún día liderar el suyo, que sabemos justo que no son todas, pero que hay ciertos perfiles que sí están interesados en tal vez volverse en algún momento CTOs, cómo tener buenas prácticas de coding, codear para humanos, no para computadoras. Y bueno, además de esta parte de habilidades blandas, también metimos unas partes tech, porque sabemos que aquí todos es en la industria en la que estamos metidos y en lo que estamos interesados. Entonces también damos un poco de arquitectura de software, de cómo mantenerse actualizado en la tecnología, de cómo justamente tener estas buenas prácticas de coding, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final, para mejorar las habilidades técnicas, justo como decíamos antes de estar al aire, hay muchas cosas en la red, pero las habilidades blandas y los temas tech como más en high level y el nivel de inglés en lo profesional son habilidades que son más difíciles de adquirir. Y justo hemos visto que no es tan fácil conseguirlas allá afuera y que hacen falta. Así que justo por eso lanzamos este programa. Entonces, si a alguien le interesa meterse y mejorar justo su nivel y volverse más senior, pueden entrar a utopico.io/program. Ahí se los ponemos en el chat también para que puedan aplicar y les diremos cuándo empezamos. Entonces, bueno, ya sin dar mucho más rollo a esto, si nos pueden decir todo, si nos pueden escuchar en el chat y todo está bien, estaría bastante bien. Tienen ahí el chat para poder hablar. Igual arriba tienen unos emojis para poder reaccionar mientras va pasando la presentación. Y bueno, vamos dando inicio a este webinar en el cual justo hoy hablaremos de habilidades de comunicación para desarrolladores. Entonces, es un poco una probada de lo que pensamos del programa de Upskilling. Y hoy hablaremos justo específicamente de esto, porque es algo que ustedes nos pidieron y por lo que los escuchamos y decidimos lanzar este webinar hablando de habilidades blandas. Es un tema bastante recurrente y en realidad hay bastante dificultad en comunicarse con alguien que a veces parece que no habla mi mismo idioma, ¿no? Justo esto que les contaba que pues hay ciertas personas dentro del equipo que no cuentan con el background técnico al mismo nivel que nosotros y bueno, piden cosas que o ni siquiera son factibles o no son ni ejecutables y el simple hecho de explicarles esto es bastante difícil, ¿no? Entonces, justo buscamos en este webinar como compartir estas buenas prácticas sobre cómo empatizar, cómo transmitir un mensaje correcto, cómo comunicar efectiva y claramente el mensaje que queremos y darnos a entender a justo personas que puede parecer que no hablan nuestro mismo idioma y que no tienen el mismo nivel técnico. Entonces, bueno, con nosotros tenemos a dos grandes speakers, justamente a dos Marianos, Mariano Zorrilla y Mariano Álvarez. Mariano Zorrilla justo es de Argentina, actualmente es lead tech de una fintech en Silicon Valley y también es dev en una agencia de Nueva York. Él es Google Developer Expert en Flutter y es organizador de comunidades en América Latina. Y también está con nosotros Mariano Zorrilla, que también es Google Expert en Angular y organizador de comunidades en este lenguaje en Costa Rica. Mariano Álvarez, no Mariano Zorrilla. Mariano Álvarez, perdón. Sí. Ya, sabíamos que esto de los dos Marianos iba a ser algo complicado. Y bueno, queríamos, la verdad, agradecerles de parte de todo el equipo de Utopico, a los dos Marianos, por estar aquí, por querer compartir su conocimiento con nosotros. Justo movimos nuestros webinars a que fueran a esta hora porque sabemos que normalmente es a la hora que nos gusta trabajar a todos y donde estamos más activos. Entonces, bueno, vamos a ver también qué tal funciona esto. Y al final, pues siempre les mandamos como una mini encuestita de feedback. Entonces, si nos quieren como sugerir nuevos temas, cosas que les interesen, de las que quieran hablar, feedback sobre la dinámica, lo que sea, al final a nosotros eso nos sirve un montón para mejorar y siempre estarles trayendo mejores cosas. Entonces, si quieres, te dejo, Angie, para que expliques la dinámica que va a haber el día de hoy y que podamos seguir. De acuerdo, muchísimas gracias, Nuria.
Hola, pues yo me presento, me llamo Ángela Amboya, soy parte del equipo de Utópicos y bueno, les comento de la plática. La dinámica será la siguiente. Pasará Mariano Zorrilla, su plática durará alrededor de 30 minutos y después haremos una ronda de preguntas y respuestas que durará alrededor de 15 a 20 minutos. Después de esto, continuará Mariano Álvarez con la segunda plática, quien tendrá la misma dinámica, 30 minutos de presentación y luego 15 minutos de ronda de preguntas y respuestas. Ustedes ahí tienen en su pantalla pueden ver un signo de interrogación, ahí pueden insertar sus preguntas durante la conferencia, durante cada conferencia, y también pueden picar al emoji para durante toda la conferencia, si algo les parece excelente, ahí pueden poner una manita arriba. Y bueno, acabando las pláticas, les lanzaremos unas pequeñas encuestas o polls que verán en su pantalla para saber qué les pareció el tema en específico. Y ya posterior a esto les enviaremos un correo con una encuesta de feedback para que nos digan qué otros temas les interesan y en qué podríamos seguir mejorando. Al final buscamos que esto sea un espacio donde se toquen temas que sean de interés para ustedes. Y bueno, sin más, damos inicio con la primera plática, que es con Mariano Zorrilla, y los demás apagaremos nuestras cámaras y micrófonos para poder escucharle y darle protagonismo. Entonces, bueno, aquí ya pongo la presentación de él. Ahorita, al final se las puedo compartir. Y bueno, Mariano nos va a hablar sobre cómo comunicar tu proyecto con una persona que es non-techie, ¿no? O que no habla el mismo idioma, como comentaban. Y bueno, les presento a Mariano. Él es de Argentina, como decíamos, líder técnico de una fintech de Silicon Valley y desarrollador de software para una agencia de Nueva York. También es Google Developer Expert en Flutter, Dart, speaker y organizador de comunidades en América Latina. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el rubro y trabajos en todas las ramas, desde apps y clientes propios, startups, agencias, software factories y multinacionales, con un fuerte enfoque en las soft skills al momento de realizar entrevistas a los candidatos desde una perspectiva de desarrollo de software, que es muy importante. Entonces, bueno, sin más, te doy la palabra, Mariano, y agradecemos tu tiempo. Bueno, Venga, muchísimas Mariano. gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Ángela. Bueno, como dijeron, ya dieron prácticamente una introducción de qué soy, de qué trabajo, de qué hago. Y la idea principalmente es enfocar del lado de nosotros, desarrolladores, o sí, más principalmente del lado del desarrollo, del lado técnico, no, sino más bien del lado de las soft skills, de lo que digamos son las otras habilidades que muchas ocasiones uno no las termina aprendiendo hasta que no pasa las experiencias, hasta que no llega a esos puntos, o incluso hay gente que nos ayuda a poder mejorar esas habilidades. Dentro de los puntos que voy a estar tocando, hay muchas formas de comunicar los proyectos y a diferentes personas para poder comunicar estos proyectos. Pueden ser en un proceso de entrevista, puede ser por lo general la gente de product o project managers, que son los que vamos a estar trabajando en el día a día dentro de una empresa, por lo general de un tamaño medio más grande. Siempre puede haber ciertos conflictos o interpretaciones y comunicaciones porque en muchos casos un project manager no tiene tantas habilidades técnicas como nosotros. Otros miembros de la organización, teniendo en cuenta que existen diseñadores, teniendo en cuenta que existe gente de calidad y, bueno, desde engineering managers y similar. Luego, también otras perspectivas dentro del proyecto propio nos podemos encontrar si queremos realizar nuestras propias startups, en el cual vamos a tener que hablar con Venture Capitals, realizar nuestro elevator pitch, entre otros detalles, y luego el manejo de conflictos. Si algo sucede en la empresa o algo sucede en algún momento, ya sea con otro compañero, con el proyecto, cómo manejarlos de la mejor forma para evitar que nadie se encuentre afectado y tampoco haya batallas de egos o similares que puedan llegar a afectar el trabajo en el día a día. Dentro del primero, en el proceso de entrevista, hay una preparación. Sí que es muy fácil decirlo a realizarlo, es decir, no se pongan nerviosos. No es automáticamente una palabra que uno dice, bueno, no se pongan nerviosos si uno no se pone nervioso, sino de intentar llevar más la entrevista a como estamos haciendo en este momento en el webinar, a que sea algo más distendido, a llevarlo más tranquilo, debido a que ahora la mayoría de la gente está trabajando de manera remota. Es muy empático saber que la otra persona, ya sea el recruiter o un líder técnico que nos va a hacer la entrevista, va a estar desde su domicilio, desde dentro de su casa, por lo cual nosotros también estamos en nuestra casa, por lo cual podemos hacer algún comentario de que estás con algún familiar o algo similar, digamos, intentando empatizar con la otra persona sabiendo los difíciles momentos que estamos viviendo todos. Y es una forma de poder, como se dice, romper el hielo, de estar un poco más tranquilos y poder encontrar en la otra persona en qué nos parecemos para que no sea, digamos, muy difícil la entrevista, para que no quedemos en solamente decir, bueno, sea Android o sea iOS o sea web,
y he trabajado en tal y cual, y queda ahí, ¿no? Sino el demostrar, digamos, que podemos ser un buen compañero de trabajo, de ser un buen recurso para la empresa y que llevamos muy bien con la cultura que esta empresa puede tener. En el cual, por eso, como mencionaba, vamos a tener estos intereses, metas y proyecciones, en el cual, por lo general, si es un recruiter, es muy bueno indicarle más allá de que la posición, hagamos un ejemplo, están buscando un developer semi-senior o un developer senior dentro de la empresa, el no solo decir que, ok, sí, tengo 3, 4, 5 años de experiencia en una tecnología, sino el proyectar, el informar de que en su tiempo libre, por ejemplo, les gustan tener proyectos open source, que ayudan mucho, por ejemplo, en Stack Overflow, le gusta responder a otras personas, le gusta asistir a eventos, eso muestra cierta proactividad de parte de la persona y el hecho de poder encontrar soluciones por su cuenta, que la otra persona del lado de recruiter va a identificar como que son muy buenos skills, estas habilidades blandas, como decimos, que le van a permitir a esta persona poder desempeñar mucho mejor en el trabajo, de no tener que depender de una posición mayor, ya sea de un líder o si es uno semi-senior, depender de un senior que nos ayude, sino que vamos a hacer lo posible para poder encontrar la solución, más allá de que no tengamos ese conocimiento. Por ejemplo, si quizás nunca hemos trabajado, por ejemplo, con sockets, que dirían, ¿qué sockets? Digamos, o sea, con conexión en tiempo real con el servidor, que es muy habitual en los chats. Y cómo poder reflejárselo el inconveniente, ya sea un compañero o un par, o a través de internet, porque quizás nosotros tampoco desconocemos, o sea, desconocemos todos los detalles de qué es un socket y tenemos que empezar con lo básico, de cómo comunico en tiempo real una comunicación con el servidor. Y vamos como abstrayendo, que es una palabra que vamos a escuchar mucho, de abstraer aún más, llevar al básico, que es muy común decirlo en el colegio, que uno no entiende la lógica de 1 más 1, pero si le dicen manzana y manzana, uno entiende, 2 manzanas. Y un poco llevar eso al lado del trabajo, no tan básico, pero sí llevarlo al lado, digamos, de, ok, si es el lado, como digo, del socket, es decir, cómo comunico en tiempo real una aplicación con un servidor y poder enviar mensajes en tiempo real. Esa sería como una versión más abstraída. Y poder explicar esto si, por ejemplo, a una persona de recruiting que quizás dicen, bueno, estamos utilizando una aplicación que se basa en WhatsApp, que tiene esta comunicación en tiempo real. Y uno, para no decirlo, sí, bueno, me conecto con Socket.io, que es una tecnología, etcétera, que quizás no entienda, le podemos llegar a reflejar toda esta información de decir cómo me he conectado con servidores en tiempo real, de cómo lo he manejado, lo que se llama concurrencia, de si tenemos muchísimos usuarios al mismo tiempo, que el servidor no se sobrecargue, no se caiga, etcétera, y poder expresarlo de esta manera. Dentro de las proyecciones, de poder decir que uno no solamente quiere ser un senior developer, sino que le gustaría llegar a ser un líder en la empresa, lo cual demuestra al recruiter que uno se quiere quedar en la empresa y no quiere durar 3, 5 meses e irse, sino que si tiene una proyección o ve una proyección dentro de la empresa, eso le indica ya prácticamente al recruiter que esa persona tiene un interés de quedarse varios años en la misma o incluso de adquirir los conocimientos en esos años que se queda dentro de la empresa, que también recae de nuevo dentro de los logros y desafíos que uno puede llegar a tener. Del lado de experiencias pasadas, es muy bueno detallar quizás algunos challenges, algunos problemas que uno ha tenido en el pasado y cómo cómo es un overcome, cómo pasó por encima y cómo logró solucionarlo. Sea desde que tuvo que comunicar a un cliente y solucionarlo al problema directamente con su teléfono, o si algo exclusivamente muy técnico en el cual tuvieron que poder solucionar haciendo un debug del sistema y de la computadora y poder solucionarlo. Pero poder expresar, digamos, que fue un desafío muy bueno o que fue una experiencia muy positiva y del cual aprendieron mucho, es algo siempre muy bueno para mencionar dentro de un proceso de entrevista. Siempre de una manera muy relajada, muy distendida, mostrando todo lo positivo. Nunca indiquen que han tenido conflictos con otros compañeros y lo han dejado de ese lado. Eviten esas palabras y busquen siempre cómo mostrarse compañero, porque recuerden, siempre si vamos a entrar a una empresa de tamaño pequeño, grande o nuestro propio proyecto, vamos a trabajar con otras personas, vamos a trabajar con seres humanos. Por ende, uno tiene que tener unas buenas habilidades de manejar un buen ambiente. Lo mismo que en casa, o sea, si hay un mal ambiente en casa, uno no se siente cómodo. Lo mismo ocurre en el trabajo. Si uno llega a crear un ambiente negativo, se va a reflejar en el trabajo y va a empeorar. Por ende, siempre que demuestren experiencias pasadas o porque quieren incluso cambiar de trabajo, nunca expresen como me trataron mal
o etcétera, etcétera. Eviten todo lo negativo. Intenten decir, quiero buscar nuevas perspectivas, o en el trabajo en el cual me encontraba quizás no me daban la posibilidad de ascender y estoy buscando esa posibilidad, o estoy buscando nuevas tecnologías que la empresa quizás no estaba buscando en este momento utilizar, pero quiero expandir mi conocimiento y veo que esta empresa sí lo utiliza y es por eso que quiero realizar el cambio. Otro podría ser la modalidad de trabajo. Uno quizás está trabajando como un contractor y le pagan por hora y quiere pasar a ser un empleado, ya que la posibilidad de empleado le permite tener esa proyección dentro de la empresa. Esa es otra posibilidad de cual pueden mencionar de por qué uno quiere cambiar de una empresa a otra. Pero nunca mencionen algo negativo, como diciendo mi jefe me trataba mal, o me pelearon, o falté un par de días y no me avisaron y me despidieron. Eviten todo lo negativo porque no les hace a ustedes, sino que les va a afectar negativamente en el proceso de entrevista. De eso lado entrevistas. Ahora, dentro de un trabajo, si ya nos encontramos dentro de la empresa o acabamos de ser contratados dentro de la empresa, lo más común que se encuentren, de nuevo, dentro de una empresa de tamaño medio o grande, van a ser lo que se llaman Product y Project Management. Más si la empresa utiliza lo que se llaman las metodologías ágiles, en el cual tienen todo un patrón, que tienen un planning, tenemos lo que se llaman las daily stand-ups, donde vamos a pasar esta información diaria de qué es lo que estamos trabajando, de en qué trabajamos y si tenemos algún tipo de bloqueo en nuestro trabajo, para obviamente poder solucionar esos problemas antes de que pase una semana y de enterarnos a la semana diciendo, tengo un bloqueo, no puedo entregar esto, y no, atacarlos eso a diario. También es muy probable que alguien de Project les venga con una idea en la cual, un ejemplo muy básico les puede ser, tenemos una web y queremos una web, por ejemplo, de sugerencia de videos. Y tenemos que hacer un carrusel con videos que se le sugieran específicamente a través de los gustos del usuario. Técnicamente la gente de Project va a decir, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es mostrar un carrusel, nada más. Pero quizás desde el lado cliente sea sencillo, ya sea del lado web o del lado aplicación, pero del lado backend, o sea, del lado por detrás de servidores, requiera mucho desarrollo, ya sea porque tienen que crear algoritmos o machine learning que sepan los gustos del usuario y le puedan sugerir esta información y poder mostrarla. Por lo cual uno puede decir que en los tiempos estos de desarrollo la gente de Project piense que sea muy corto o sea un proyecto de un mes, pero no tenga en cuenta todos los pasos, que tenga que pasar por diseño, que tenga que pasar por approvals and management, que tenga que pasar por backend para que realicen todos estos algoritmos de machine learning, y cuando finalice todo esto recién llega a nosotros. Todos esos blockers que vamos a tener es algo que nosotros le tenemos que hacer, si se quiere decir, educar a Project para decirles, no, esto requiere 3, 4, 5 meses de desarrollo, o mejor, realizar una meeting, una reunión entre todo el equipo de desarrollo y poder discutirlo para que la gente de Project diga, ok, es algo que demora cierta cantidad de tiempo y que lo tenga en cuenta. Lo mismo con la gente de nuevo, Product y Project puede ocurrir. La gente de Project, si está hace varios años y más en trabajando en el ambiente mobile o web, tenga cierto conocimiento de los tiempos de desarrollo, pero la gente de Product a veces tiende a estar un poco desconectada. Hay veces que estos roles representan a la misma persona, pero si están divididos es muy común que la gente de Product no esté tan al tanto de los tiempos de desarrollo. Por lo cual van a ocurrir todos estos cosas, toda esta información de lo que es la negociación y los compromisos. En muchos casos vamos a tener que decir, bueno, en fechas pactadas, por ejemplo, tenemos que salir con tal producto para Navidad. Y son fechas que no se pueden mover porque la Navidad es una fecha específica, 25 de diciembre, y no se pueden mover. Por ende, si vemos que Product quiere sacar toda una serie de features, toda una serie de productos para esa fecha, y nos damos cuenta que no llegamos en su totalidad con el 100% de lo solicitado, podemos hacer ciertos compromisos con Product en el decir, ok, quizás esta feature puede estar un poco más limitada, le podemos quitar un par de detalles, o el diseño quizás no tan elaborado, pero que cumpla en sí, en cierto punto, con un buen porcentaje de lo que el Product estaba diciendo. Pero digamos, debido a que tenemos una fecha límite, vamos a tener que hacer este tipo de negociaciones, y lo vamos a tener que hacer desde un punto en el cual entienda de por qué hacemos estos compromisos. Vamos a tener que explicarle a nivel tecnológico cuáles son las dificultades que estamos teniendo. No decir, por ejemplo, no, porque, no sé, Android, por ejemplo, la lista es un recycle view. Quien trabaja en Android va a entender que un recycle view es una lista
que se recicla a sí misma y es muy óptima a nivel de memoria. Por ejemplo, por decirlo, ¿no? En Android estamos utilizando un Recycle View en el cual requiere tanto esfuerzo para poder mostrarlo y tanto desarrollo y tanta visual, etcétera, etcétera. No ir por ese punto, sino el decirle, en los desarrollos de clientes de aplicaciones móviles, las tecnologías que utilizamos para mostrar estas listas puede que nos lleven más tiempo de desarrollo que si utilizamos, por ejemplo, esta librería. Que esta librería va a hacer el trabajo por nosotros. Quizás no se vea a nivel UI exactamente igual al deseado, pero sí nos va a ganar en el tiempo necesario para poder obtenerlo. Mostrar alternativas y todo, o si no, digamos, si no, no comprometer, ver si realmente es factible el proyecto o directamente cancelarlo si vemos que no cumple con lo necesario para poder ser entregado. Eso va a ocurrir bastante porque por lo general las empresas tienen plannings que se llaman dentro de las metodologías ágiles, en el cual se van a sacar cierta cantidad de productos y donde ahí vamos a tener que hacer todas estas negociaciones para decirle, ok, esto es posible, esto no es posible, vamos a necesitar ayuda de otro equipo, etcétera, etcétera. Eso va a ocurrir prácticamente, estas interacciones van a ser prácticamente en el día a día. Pero, como decía, no solamente incluye a product o projects, también vamos a tener más en el desarrollo hoy en día de lo que es mobile y web. Tenemos mucha interacción con diseñadores, que como conocemos los desarrolladores, los diseñadores siempre piensan estos diseños tan hermosos, tan únicos, con animaciones tan elaboradas, pero sabemos que no es algo factible o tan sencillo de realizar como si fue desarrollado, por ejemplo, si utilizaron After Effects o alguna otra plataforma que tocan dos botones y le hace la animación, y ahí es donde por lo general ocurren estas interpretaciones con product diciendo, bueno, pero si diseño lo pudo realizar en una semana, porque ustedes en el desarrollo de software van a demorar 3 meses. O sea, ¿cuál es la razón por la cual esto ocurre? Y ahí es donde vamos a tener que, obviamente, poder comunicar por qué diseño lo hizo en tan poco tiempo, porque obviamente son herramientas diseñadas exactamente para eso, para hacer un buen diseño y en poco tiempo, y cuánto en desarrollo de software podría llevar a realizar esto. También otras interacciones que podemos llegar a tener con inconvenientes son otros desarrolladores de software. Como he dicho, del lado backend, si tenemos un compromiso en nuestro lado, si tenemos, por ejemplo, que tener notificaciones push, y las notificaciones push tienen que ser entregadas con cierta información a través del celular, y sabemos que tenemos una dependencia, un cierto trabajo con ellos, también vamos a tener que hacer estas negociaciones con ellos para saber si ellos cuentan con el tiempo disponible, si es que tienen otro proyecto en mano y si nos pueden ayudar o no para poder llevar a cabo, digamos, con el proyecto. Y bueno, después, en cuanto a la jerarquía, vamos a tener desde líderes o engineering managers y similares, que por lo general cuando se trabaja para Estados Unidos se llaman o se les mencionan como enablers, que son personas que nos facilitan diferentes cosas, nos facilitan en nuestro día a día, si tenemos algún inconveniente, si por ejemplo, más trabajando remoto, si nuestra computadora está muy afectada, ya sea porque tiene poco RAM o de nuevo en el día a día de tener un inconveniente diciendo, ok, Product nos está pidiendo algo que no estamos llegando y necesitamos la ayuda de X persona. Es muy probable que un Engineer Manager nos pueda ayudar en estos inconvenientes, ya que su tarea es de poder ayudar a los ingenieros en poder facilitarle su tarea en el día a día y también poder comunicarle a los superiores del Engineering Manager en el saber que su trabajo viene en tiempo y forma. En el siguiente paso, saliendo un poco de lo que es el empresa, si se quiere decir, uno trabajando como empleado o incluso como contractor, también vamos a poder informar nuestro proyecto en lo que se llaman los proyectos propios. Y nuestro proyecto propio puede venir de muchas ramas. Podemos crear una software factory, podemos crear lo que se llama staff augmentation, que son empresas que disponen ya de desarrolladores o de personal. Por ende, empresas grandes, por ejemplo, Google, Facebook, etcétera, van a buscar estos desarrolladores o estas empresas pidiendo, ok, necesito aumentar de manera muy rápida 30 empleados. Y quizás buscar 30 empleados requiera meses y meses o incluso un año o dos realizando un proceso de entrevistas, esperando que la persona acepte nuestra propuesta, porque es muy probable que la persona diga que no, porque quizás no le guste el ambiente del trabajo, no le guste el proyecto, o quizás el sueldo sea muy bajo y sea la razón por la cual no acepte. Por lo cual estos staff augmentation lo que hacen es, le solicitan a estas empresas cierta cantidad de personas por cierta cantidad de tiempo que les ayuda a poder
finalizar proyectos de una manera más sencilla. Por lo cual, digamos, vamos a saber cómo comunicar o cómo explicarle a nuestros clientes, o incluso cuando salgamos a buscar clientes, qué es lo que hacemos, cómo lo realizamos y de qué manera. Más en una software factory, donde uno tiene que buscar clientes, por ejemplo, y que no sean tecnológicos. Vamos a, por decirlo, no sé, Warner o Fox o alguna empresa que no esté orientado a tecnología, sino que esté orientado más a los medios tradicionales, como son televisión, radio u otros similares, y el tener que decirle cómo poder tener un proyecto que les mejore incluso las ganancias a la empresa. En Fox decirle, bueno, necesitas una aplicación para poder ver los videos o de tus series o de tus películas a través de tablets o celulares. Hoy en día eso ya está bastante creado, pero imaginen, digamos, algo similar. Hoy en día podría ser con la realidad aumentada o la realidad virtual o tecnologías de blockchain. El cómo explicarle, digamos, qué herramientas utilizamos, qué metodologías utilizamos para realizarlo, cuánto dinero se pueden llegar a ahorrar gracias a nuestro trabajo. Todas esas son parte de esas habilidades de negociación o habilidades blandas que no son técnicas, porque la tecnología que utilizamos para realizar la meta quizás nunca la llegamos a mencionar al cliente, pero le tenemos que reflejar de cómo lo vamos a realizar y qué tanto pueden escalar y qué tanto les puede beneficiar a la empresa todo el trabajo que realizamos. También ocurren las posibilidades de un producto propio, por así decirlo, Google, YouTube. YouTube es un producto propio, es un producto propio de Google. Nosotros podemos llegar a crear nuestro producto propio y si es una solución, dependiendo del cual ocurra, porque están las B2B, que se llaman business to business, vamos a tener que, por ejemplo, Analytics. Analytics es un muy común de business to business. Nosotros tenemos una empresa en la cual queremos tener un Analytics o cierta información de nuestros proveedores. En muchas ocasiones no se realiza todo ese software in-house, como digamos, realizar todo el software que nos haga los analíticos, toda la información, sino que contratamos un servicio de tercero, sea por Google Analytics, sea por el nombre que sea, no importa, pero vamos a tener que contratar el servicio de otro. Si tenemos un producto propio que brindamos hacia otras empresas, vamos a tener que explicar muy, pero muy bien por qué razón deberían contratar nuestro servicio, por qué nuestro precio es el mejor en cuanto a la calidad que disponemos, para que terminen optando por nuestro producto. Y si el otro es el business to consumers, el B2P, el business to person, esto va a ser, ¿cómo decirlo? Las billeteras digitales, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto, el por qué llegar a los clientes y decirles que nuestro producto es el que necesitan y que les va a facilitar ciertas tareas en su día a día o le van a hacer la vida más sencilla. Netflix, por ejemplo, es otro producto. ¿Por qué elegir Netflix y no elegir Hulu, por ejemplo? ¿Por qué nos brindan películas o series originales que el otro no tiene? Eso va a ser todo, digamos, una forma de poder explicarla. Más allá de la tecnología que utilicemos, el poder reflejarle el por qué podemos brindar ese tipo de servicio. Y luego, bueno, en el caso que es muy común, que ha explotado mucho en los últimos días, aproximadamente 10 años, que son las startups, el sueño de, digamos, de muchos de poder llegar ya sea a Silicon Valley, de poder tener el contacto, como dice ahí, VC, que se llaman Venture Capitals, que son personas que nos van a dar dinero para poder crecer de manera muy rápida o de manera, como dice, muy disruptiva dentro del mercado con un producto que es poco habitual. Llegado al caso, algunos muy disruptivos que han ocurrido en su momento han sido Uber o Lyft, cambiando todo el esquema de transporte. Otros pueden ser servicios por ejemplo, similares a Uber Eats o similar que nos entregan a nuestro domicilio comida, que si bien ya existían los servicios de delivery, no existía unificado. Y esos son todos estos productos que han sido, como se llaman, disruptivos y han tenido que ser una startup en el cual han tenido que buscar lo que se llama founding, han tenido que buscar dinero para poder crecer de manera rápida y de llegar a un alcance, un gran alcance. Porque si estas aplicaciones se utilizan, como se dice, en un nicho muy pequeños, seguramente nunca vamos a tener ingresos en la empresa. Y tengan en cuenta que los venture capital hoy en día sí han mejorado y se han educado bastante en lo que son las tecnologías móviles o webs o blockchain o similar, pero es muy posible que si es un producto muy nuevo, no estén al tanto de para qué les sirve la tecnología. Les puedo decir, no sé, un servicio que les permita automatizar, por ejemplo, el gobierno, las autorizaciones de pasaportes, por ejemplo, por medio de blockchain. Esto es una idea. Es posible, quizás no sea posible, pero
cómo automatizar la validación de documentos a través de blockchain. ¿Cómo le explico a una persona, más de lo que es el lado gubernamental, que por lo general sabemos que no son muy avanzados tecnológicamente, por qué deberían optar por nuestro servicio? ¿Y qué soluciones? O sea, sin mencionar, decir, sí, porque utilizamos blockchain, y que no sé como una palabra de venta y nada más, sino los beneficios de por qué utilizamos esta tecnología, sea porque baja muchísimo los costos, porque la velocidad de autorizaciones bajaría quizás de semanas a solamente segundos, y explicarlo más de ese lado, de los beneficios a través de tiempo y dinero, que es algo que sí entiende cualquier persona que se lo menciones, e ir por ese lado, y no ir por el lado de decirle utilizamos blockchain porque esto utiliza una tecnología P2P, que, etcétera, etcétera. Que lo único que va a terminar haciendo es espantando o asustando al cliente y diciéndoles que no, cuando quizás quería decir que sí, pero del modo que se lo explicamos terminó espantando o alejándolos solamente porque no entendió ninguna de las palabras que le dijimos, y siempre llevarlo a palabras que sí sean del día a día. Dinero, tiempo, ahorro, etcétera. Incluso ganancias en el lado de muchas empresas. También vamos a tener algo que ahí mencioné, lo que se llama elevator pitch. Para quien no conozca lo que es un elevator pitch, casi como lo dice la palabra, es cómo poder expresar nuestra idea o proyecto en el tiempo que dura el trayecto de un elevador. O sea, si yo voy al piso 5 y estoy en el subsuelo y voy al piso 5, en ese tiempo le debo poder explicar a un venture capital de por qué debería invertir en mi empresa. Por eso se llama elevator pitch. Es algo que debería durar entre 10 y 15 segundos, el decir, hago esto y necesito funding, y las razones por las cuales necesitan, o el equipo que tengo detrás para poder llevar esto a cabo. Por lo cual es algo que van a tener que practicar. Hay muchos tipos de pitch, hay unos que duran 3 minutos, 1 minuto, pero el más rápido de todos, que es el que puede llegar a cerrar un negocio, se llama elevator pitch, que es digamos, el más popular hoy en día, el poder expresar en pocas palabras qué es el trabajo que estamos realizando. Y esto escapa totalmente por lo general de lo técnico y va más desde el lado de la empatía, del lado de poder reflejar un problema a nivel general o un problema a nivel social, y cómo lo estamos solucionando con nuestra empresa o con nuestro producto. Bueno, seguimos por aquí. Y bueno, volviendo un poco del lado de, ya alejándonos quizás de productos propios, multinacionales o empresas de tamaño medio, ¿qué tal si trabajamos en una startup? En la startup siempre se habla de que tiene una estructura horizontal, lo cual en cierto punto es una mentira, porque desde el momento que tenemos un CEO y nosotros somos developers, deja de ser una estructura horizontal, pero sí es una realidad de que se podría decir que no tiene tanta burocracia como sí tiene una empresa grande. El hecho de que quizás sí estemos sentados al lado del CTO y estemos sentados al lado del CEO, y podamos hablar con ellos directamente sin un intermediario y nos puedan escuchar, que cuando llegamos a una empresa grande vamos a tener que hablar con nuestro líder, el líder con el engineering manager, el engineering manager con el VP o director of engineering, y el director engineer recién ahí hablar con el CTO. Hay como muchos pasos que en una startup por lo general es un poco más plana, es un poco más directa y podemos hablar. Eso se habla de estructura horizontal. Hay quienes le gustan y quienes no le gustan trabajar en startups, porque cambia un poco cómo uno trabaja. Por lo general, la startup tiene un tiempo muy corto de tiempo de desarrollo, porque podemos tener una competencia, por ende tenemos que correr detrás de esta competencia, o porque el dinero que le dieron estos fundings no es el esperado, y por ende tenemos que en el menor tiempo posible poder entregar el producto, ya sea lo que se llama un MVP, que es un Minimum Valuable Product, que es el producto mínimo que necesitamos para poder salir a los clientes y poder demostrar qué es lo que hacemos. Hay mucha gente que no le gusta porque lleva mucho estrés o muchos dolores de cabeza, o de tener que lidiar todo el tiempo con el CEO, el CTO, de decir por qué esto no funciona, por qué tengo este inconveniente, etcétera, etcétera. Pero hay gente que sí le gusta mucho trabajar en una startup porque lo mantiene todo el tiempo, si quiere ser entretenido o aprendiendo cosas nuevas que nunca lo hubiera aprendido en una empresa grande. La empresa grande está muy distribuido, uno es diseñador, otro es software engineer, otro se maneja de servidores, otros son release manager que se encargan de entregar la aplicación. Y quizás nuestra oportunidad de poder educarnos, si se quiere decir de manera gratuita, dentro de una empresa y aprender todas estas habilidades, sea dentro de una startup.
el hecho de saber cómo poder distribuir de manera automatizada los releases o las entregas de nuestros productos, los updates de nuestras aplicaciones, es algo que vamos a poder aprender en una startup que quizás quede en poca prioridad o en baja prioridad dentro de una empresa grande porque ya tienen una persona dedicada a ello. Eso para que lo tengan en cuenta mucho del lado cultural de lo que se llaman las empresas. Si queremos una cultura más acelerada o no tanto, más tradicional, más burocrática, pero bueno, la burocrática van a ver que saben que un cambio de diseño podría mejorar la aplicación, pero ese cambio de diseño implica que pase de nuevo por diseño, que pase por las autorizaciones de product, etcétera, etcétera, y perder una semana para hacer un cambio. Que en una startup el cambio es en 30 minutos y ya lo tenemos funcionando en la aplicación. A quienes le gusta y a quienes no le gusta. Eso es algo que lo van a tener que ver de nuevo, volviendo casi como en una rueda en el proceso de entrevista. Cuando hablen con el recruiter de decir, ok, mi personalidad va más para una startup, mi personalidad va más para una empresa con un producto propio, mi personalidad va más para una software factory, quizás me gusta trabajar en una empresa que tenga como clientes a Microsoft, a Google, a Facebook, pero no casarme con una sola, ¿no? Tener una serie de posibilidades en las cuales voy a aprender diferentes cosas de empresas que incluso son competencia entre ellas, que no lo voy a encontrar de otra manera. Y bueno, y dentro de, dejando los puntos de startups, también hay muchísimas responsabilidades. Debido a esta estructura más horizontal, debido a que tienen pocos empleados, es muy posible que se queden a trabajar fines de semana, otras horas, o que recaiga completamente en ustedes el por qué la aplicación se cayó o se rompió el servidor y van a tener que explicarles al CTO o al CEO de qué ocurrió y por qué lo están solucionando o no. Hay gente que no soporta estas responsabilidades y le cae mucha presión en ellas, pero hay gente que sí, que le disfrutan mucho porque es un momento de mucha evolución profesional que lo puede llevar en muy poco tiempo, quizás en 6 meses, un año, su recorrido profesional sea tanto que no lo pueda lograr en una empresa normal. Y son todas estas habilidades, como decimos, estas habilidades blandas que uno puede terminar aprendiendo en una startup que no las aprende en una empresa grande. Y como último, ya prácticamente para cerrar un poco el tema, es el manejo de conflictos. Dentro de lo que decía antes, la ética o cultura de la empresa, puede llegar a ocurrirnos que en una startup sí tengamos conflictos, pero no quiere decir que sean malos. Por ejemplo, el discutir el cambio de un diseño, el por qué, si bien el diseñador lo hizo de tal forma, por ejemplo, a un botón de aceptar le puso color rojo y nosotros decirles no, el color rojo está tomado como algo negativo, como una acción de cancelar, y por qué deberíamos ponerle un color azul o un color verde, que son más de acciones positivas o de aceptar, y se llegue a encontrar como una discusión en ese momento y se ha tomado como algo positivo, sencillamente porque uno quiere mejorar la calidad del producto y evolucionarlo. Y quizás en una empresa, si a uno le dice el diseñador que no, que tal diseño está mal y tiene que cambiarlo, como cada uno tiene sus roles en una empresa muy grande, es muy posible que no sea tan bien visto y sea mejor tener una reunión específica a través de por qué ocurre tal inconveniente y no sacando la conversación. Pero eso lo vamos a ver, o sea, uno se va a ir a dar cuenta, ya sea con el trabajo o en el mismo proceso de entrevistas. El recruiter se va a dar cuenta, digamos, si uno va hacia esa cultura de la empresa o no. Dentro de conflictos, también tenemos lo que son las responsabilidades propias. Esto puede ocurrir también en un tema cultural, lo que es América Latina con Estados Unidos. A nosotros nos gusta hablar mucho, a nosotros nos gusta a veces poner ciertas excusas, como también puse ahí para poder eh, dejar de lado algunos inconvenientes o algunas tareas que no hemos hecho. Logramos poner unas excusas de por qué no hicimos tal tarea y quizás fue porque estuvimos haciendo otras cosas que no deberíamos estar haciendo o quizás realmente no tenemos los conocimientos suficientes y por tener cierta vergüenza o miedo del decir no sé, uno se termina retrasando. En Estados Unidos esto a veces tiende a ser un conflicto cultural porque es mejor decir, hey, desconozco este desarrollo, me puede ayudar alguien y poder resolverlo de una manera más sencilla, a que decir, ah, no, sí, ahora lo resuelvo y lo hice de esta manera. Y luego, cuando finaliza el trabajo, está hecho de otra manera que no es tan eficiente y le preguntan por qué. Y poner una excusa de por qué lo hizo de esa forma. Por lo general, las excusas no son muy bien vistas y tengan inconvenientes con el cliente y les pueda costar incluso su trabajo.
más porque si uno tiene una modalidad tipo contrato en Estados Unidos es muy sencillo cortar el contrato, pero eso no quiere decir que se lo hagan. O sea, nadie quiere despedir a una persona. Si una persona está trabajando, siempre lo mejor que quiere es mejorar el clima y el ambiente de trabajo. Por lo cual, sean muy honestos. Si tienen algún inconveniente, algún problema, incluso algún conflicto, un conflicto con un par también, el poder, si tienen la confianza suficiente para hablar con el par, de poder resolver ese conflicto, intenten hablarlo de manera privada, en el decir, me sentí mal o pido disculpas. Y si ven que no hay manera de poder hablar con esa persona, poder hablar con un superior, de nuevo, desescalando un poco el inconveniente si es algo que es un problema más personal que profesional, para que eso no afecte a todo el equipo. El entender que es un conflicto meramente profesional en el cual una persona tiene que hacer una tarea y no la ha realizado y por qué la tiene que realizar, y no que quede en algo en un conflicto personal, el decir, ok, no somos amigos cuando en realidad estamos en el trabajo y se tiene que mantener de manera profesional. Luego a las 5 o 6 de la tarde que uno ya sale del trabajo, ser amigos o no ser amigos, eso es independiente del trabajo, pero sí intentar desescalar siempre los problemas, nunca entrar en un conflicto que los pueda llevar a que les cueste su trabajo o les cueste el trabajo a otra persona, porque tampoco es el poder de llevar un conflicto que termine despidiendo a otra persona y nosotros quizás ser los responsables de esa situación. Recuerden que trabajamos en equipo y que todos apuntamos a una misma meta, ya sea que la empresa mejore, que la empresa tenga más beneficios, o porque eso también nos termina afectando a nosotros. Si todos trabajamos en grupo, en equipo, con la misma meta y nos va bien, siempre se ve del otro lado. Siempre un jefe les va a agradecer, ya sea desde una forma a través de un mail, sea enviándoles un regalo, sea enviándoles, por ejemplo, pagándoles una cena, una salida al cine o similar. Y es algo que todos queremos. O sea, si hay un mejor ambiente y una mejor ética de trabajo y mejores resultados, es lo que se llama el win-win. O sea, es un beneficio para todos. Todos ganamos, y todos salimos beneficiados. Eso ténganlo en cuenta en todo tipo de manejo de conflictos. Siempre intentar alejarse de ellos, de desescalarlos, de evitarlos, no poner excusas, el de hacerse responsables. Incluso si algo se rompió, digan, lo rompí yo, fue un error. Y no pongan la excusa, no sé qué pasó, y después se enteren que uno fue el que lo rompió y eso termine costando su trabajo. Siempre sean muy honestos. De nuevo, no es el interés de una empresa despedirlos. Es el poder resolver conflictos si ocurrió algún conflicto, y cuanto más honestos o más rápidos seamos para poder reflejar ese inconveniente, más fácil va a ser la solución para todos. Y sí, va a facilitar a la empresa que no pierda millones. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de fintech y la empresa de fintech maneja dinero, si yo llego a cometer un error muy grande, millones de usuarios van a tener, por ejemplo, un crash en la aplicación y a la empresa le puede costar millones de dólares, lo cual puede claramente costar mi trabajo y ser despedido. Pero si le explico mis razones de por qué ocurre este inconveniente y disculpándome y explicando cómo poder solucionarlo de la manera más rápida posible, puedo dar vuelta a ese inconveniente y quedar como una persona muy responsable y muy atenta, que quiere continuar en la empresa y que sabe que cometió un error que no lo va a volver a ocurrir nuevamente. O que si ocurre, saber cómo solucionarlo de una manera rápida. Así que eso tengan mucho en cuenta. A veces ocurren estos conflictos culturales entre Estados Unidos y América Latina, pero esto ocurre para cualquier trabajo. Eh, pero sí, eso prácticamente a nivel general. Muchas gracias. Pueden seguirme por mis redes sociales. Estoy prácticamente todo el día en Twitter, en LinkedIn. Soy GeekMZ en Twitter y si no, Mariano Zorrilla en LinkedIn. Y espero que les haya sido muy útil. Muchos de estos consejos van a ver que en el día a día van a mejorar mucho el ambiente de trabajo y van a ver que van a estar bastante más relajados en el día a día, solamente por el hecho de ser más honestos, más reflejándose mucho, o incluso el tema que ahora va a tocar el otro Mariano, trabajando hoy en día de manera remota, el cómo poder demostrar que uno es responsable a la distancia, a través de la poca comunicación que uno puede tener, ya que no se ve en el día a día, ya no se puede ver en persona, sino a través de una webcam con un par de meetings pactadas. Así que voy a dejar de este lado que ahora el otro Mariano se encargue de dar esa información a través de su charla. Excelente, muchísimas gracias, Mariano. Fue bastante interesante, bastante educativo y creo que todos podemos aprender de todo esto. No solamente se aplica
a software, sino también se aplica a muchísimas industrias. Entonces, muchísimas gracias. Sí, de nada. Excelente. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, alguna cuestión, pueden insertarla en el signo de interrogación y yo las voy a ir gestionando para irlas solucionando poco a poco. Entonces, ahora es el momento de hacer sus preguntas. O también si quieren hacer alguna en el chat, como a ustedes se les haga mejor. Esperamos unos minutillos. Ok, ya tenemos la primera pregunta. Dice Ferraz Flores, ¿cómo solucionar problemas entre compañeros? Depende cuál sea el problema. Si es un problema meramente profesional, es muy posible tener un intermediario, ya sea un engineer manager o un líder, en el cual los pueda ayudar a solucionar ese tema en compañeros. Hay que tener en cuenta que nunca, dentro del ambiente laboral, tener en cuenta que por lo general los conflictos son profesionales y no llevarlo a lo personal. En América Latina principalmente suele ocurrir porque somos gente muy energética o porque somos muy compañeros o muy amigos o no sé, conocemos un desconocido y a los 2 días son nuestros amigos, que quizás en Estados Unidos no están así, y eso también puede llevar a conflictos de que sea muy emocional también el problema con otro compañero, el decir, oh, no sé, se rompió el servidor y es tu culpa, y uno lo tome como muy personal y deje de hablarle en el día a día, etcétera, etcétera. Intenten llevarlo siempre del lado bastante profesional, el explicarle por qué ocurrió tal inconveniente, cómo poder solucionarlo y explicarle que están allí para poder solucionar ese problema. Si ocurre algo más grave, algo netamente personal en el cual han insultado a algún familiar o similar, nunca deberían llegar a ese punto. Evítenlo como sea. Si ven que la otra persona trabaja muy mal, eviten decir, esa persona apesta, por ejemplo, decir, ¿por qué trabaja tan mal y por qué está en esta empresa y por qué le permiten estar en esta empresa? Eviten todo eso, intenten hablar con algún superior en el cual, cómo ayudar a esa persona, porque nunca sabemos la situación en la cual se encuentra la otra persona, no sabemos si en su domicilio tiene algún problema, que su hijo está enfermo y por eso no se desempeña lo mejor en el trabajo, no lo sabemos, desconocemos esa información. Quizás nos podemos acercar y poder discutir con él qué sucede y cómo poder ayudarlo para revertir esa situación, pero siempre encontrar la alternativa, no ir de una al conflicto y de doblar, digamos, la apuesta, del decir, bueno, si el problema es así, le voy a doblarle solamente para mostrar nuestro ego, para mostrar que nosotros somos los que tenemos la razón, sino que ambos podemos tener razón, o ambos podemos estar equivocados, y poder ver desde un lado, desde un tercero, de poder ver cómo poder solucionar eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Antonio pregunta, ¿cómo explicar específicamente el tiempo que tardaremos en desarrollo si piensan que es muy tardado, pero es el tiempo requerido? Y eso siempre va a recaer de lo que se llaman los stakeholders. Los stakeholders son esas personas que están interesadas en poder entregar el producto y el poder explicarles quizás por qué una semana más de desarrollo va a hacer que la empresa no pierda millones, sino que pierda quizás pocos miles de dólares en comparación. Siempre en estos compromisos, ¿no? Quizás en tiempo no sea, pero quizás en dinero. Es decirle, ok, esto que nos piden en 2 meses no es posible en 2 meses, son en 3 meses. Si realmente lo hacemos en 2 meses, la calidad del producto va a ser tan baja que la empresa o no va a tener ganancias o va a tener muchas pérdidas. A que si esperamos un poco más, va a tener la calidad esperada y va a tener los números que la empresa, por lo general cuando se proyecta un producto, ya está calculado cuánta ganancia va a tener ese producto, más allá de que no haya salido al mercado. Siempre hay como ciertos parámetros en el cual uno se puede estipular. Y poder explicarles de por qué con ese tiempo adicional van a realmente llegar a esos números. Siempre explicándolo más de ese lado, ¿no? Del lado de que entiendan, ¿no? Tiempo, dinero, calidad, enojo de clientes, porque puede hacer que también los usuarios bajen la aplicación y por el poco tiempo esté lleno de errores y los errores lleven a tener una estrella en la tienda de aplicación, lo cual va a implicar que nadie va a instalar la aplicación. Siempre intentando explicar esos compromisos. Bueno, si hacemos esto, estos son todos los outcomes o las posibilidades que pueden llegar a ocurrir y poder explicarles. Y si las aceptan, sabemos que por lo menos ya no queda en nuestra responsabilidad.
que ya es la responsabilidad de la otra persona el haber dicho, ok, acepto esta responsabilidad de estos tiempos, de estos desarrollos, etcétera, etcétera. Pero siempre darle todo, como quiere decir, una baraja de posibilidades. Es decir, ok, si hacemos esto, ocurre esto. Y si las aceptan, perfecto. Pero por lo menos no se, como decirlo, no se desayunó con la noticia al momento de entregar el producto. Siempre avisarla desde un principio que esto puede llegar a ocurrir si continuamos con este paso, digamos. Excelente. Renato dice, ¿cómo lidiar con el ego en estos temas? Al trabajar en equipo, uno no debería tener egos. Porque si estamos en equipo, todos somos parte del equipo. Aunque no lo parezca, hay muchas veces que a veces se contrata a gente muy, 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 muy técnica porque saben que lo pueden solucionar en muy poco tiempo. Pero lamentablemente esa gente muy, muy, muy técnica a veces tiene muchos problemas de ego. Porque saben que son muy... Quizás sea cierto, quizás sean muy inteligentes y muy por encima del medio, pero ese problema de ego va a hacer que el resto, es como decir la manzana podrida, quizás esa manzana podrida afecte a todo el equipo y te termine tirando la autoestima de abajo de todos. Por ende, si bien su trabajo va a ser más rápido, el trabajo de todos va a ser más lento. Intentar explicárselo a esa persona o de nuevo hablar con un superior para explicarle por qué su ego está afectando todo el equipo y cómo poder llegar a un punto en común para que todos nos podamos entender y de no, estamos en un equipo, todos somos parte del equipo, por ende cada pieza es importante. Si una de esas piezas se saca, entonces el equipo no era tan fuerte, porque si se saca una y se rompe, no está tan bien. O sea, todo el equipo debería funcionar al mismo nivel. Muchas veces, si es mucho, mucho problema de ego, por más que parezca raro, pueden llegar a despedir a esa persona por ser la persona que está provocando a nivel general un problema en el equipo o en la empresa. Y si no, de poder explicar las razones, de que baje un poco ese ego y que sea, ya sea intentar ser amigos con ellos, de generar la empresa iniciativa, ya sea reuniones, salidas, etcétera, para que esa persona conozca al resto del equipo, sepan que quizás no sean tan técnicos, pero que tienen otra serie de habilidades que esa persona no tiene y se siente interesada en conocerlos. Y eso haga que, digamos, se sienta más integrado y baje un poco, digamos, ese ego. Al menos en ese momento, en el momento del trabajo. Si luego en lo personal quiere tener el ego muy grande, problema de él. Excelente. Mariana dice, ¿cómo ser más extrovertido con el equipo si esta no es mi personalidad, pero sé que me ayudaría a mejorar mis relaciones laborales? ¿Algún tip? Es muy difícil porque yo al principio era bastante introvertido y empecé a ser un poco más extrovertido. Diría que cada tanto, por más que sea una situación que te pueda llevar mucho a un nivel de estrés o de nervios, ponerse en esas situaciones, porque si no, nunca las vamos a poder experimentar y nunca vamos a saber cómo lidiarlas, y eso va a ser lo que nos abra un poco más y poder llegar a, digamos, a ser un poco más extrovertido. Me ha pasado en mi caso, yo antes no podía dar una charla, completamente quedaba completamente frisado, completamente congelado y no me salían palabras, por lo cual intenté hacerlo con una o dos personas, ver que si los nervios me dejaban hablar y después de ver cómo sentirme más cómodo. Recuerdo mi primera charla, pensé que iban a venir 30 personas, solo vinieron 5, lo cual puede ser lo contrario, ¿no? Uno espera a mucha gente y de golpe no venga nadie y diga, todos piensan que soy malo o que no quieren o que mi charla no es interesante y se sienta, digamos, en su autoestima muy baja. Pero quizás no, aprovechar que es un grupo muy pequeño y saber, por lo general si es un grupo muy pequeño, esa gente tiende a ser muy buena con la persona que habla porque sabe que está en una posición muy vulnerable. Por ende, no se pongan ustedes en una posición vulnerable. Intenten hablarlo como si fueran amigos, como si fueran que salieron al cine o que salieron de comida, pero digamos, hablando sobre un tema técnico. Quizás de ese modo encuentren las formas de cómo ser un poquito más extrovertido. En el trabajo es similar. Pónganse en situaciones que los saquen un poco de su zona de confort, que por más que, digamos, sé que produce miedo, pero es la única forma de que las personas aprenden. Salir un poco de la zona de confort, de poder experimentar, digamos, quizás, como dicen, nunca hagan un release un viernes, el entregar un producto un viernes. Hagan una vez entregar el producto en viernes, sabiendo lo que puede llegar a ocurrir. Pero pónganse en esa situación de qué puede llegar a ocurrir. Porque si no aprenden esas habilidades, el día que ocurra,
les va a ir, les va a ir muy mal, porque no van a saber cómo lidiar con ellos. Pero diría un poco eso, salgan un poquito en situaciones seguras, pero que lo saquen un poco de su zona de confort. Y ya con el tiempo se van a ir acostumbrando. Es una cuestión de trabajo y de experiencia. A mí me tomó años, pero son todas esas situaciones que no esperaba, en las cuales decidí decir que sí, en vez de decir que no. Y es del modo en que uno aprende. Claro. Nelson Salah pregunta, comprendo que estas habilidades se aprenden poniéndolas en práctica, pero ¿podrías recomendar algunos libros que nos puedan ayudar? No conozco ningún libro, pero diría que si existen incluso libros, incluso libros de autoayuda o lo que sea, nada compara a la práctica, nada. Incluso en el desarrollo de software. Lo van a ver mucha gente que les dicen los copy-paste, los que van a Stack Overflow, copian la solución y la pegan. Sí, digamos, van a llegar a la solución, pero cuando les pidan a alguien que le expliquen el porqué de la solución, no van a saber cómo explicarlo. Porque nunca le escribieron ellos, nunca escribieron ellos ese código. Fue alguien que lo escribió, que sí lo sabía y lo pegó. Tómense 5 minutos para leer ese código e incluso por más que copien exactamente, escriban cada letra, cada carácter y el de entender diciendo, oh, ¿y por qué hace esto? Y entrar a esa función, entrar a ese método o a ese problema y decir, ahora entiendo por qué esto lo transforma, por ejemplo, a un entero, a un texto, etcétera, etcétera. Intenten de nuevo llevarse a esas prácticas, sabiendo que, por ejemplo, si de golpe encuentran, a mí me pasó el fin de semana, teníamos un problema que teníamos que entregar el producto el día lunes, este lunes, y nadie quería trabajar el fin de semana. Y terminé diciendo que sí porque sentí cierta responsabilidad de decirlo. Quizás si soy una persona nueva, voy a tener muchísimo miedo de decir que sí. Pero aprovechen que si ven que una persona muy experimentada dice que sí, ustedes digan que sí. Porque saben que al fin y al cabo van a estar trabajando a la par con esa persona que es muy experimentada y va a ser su posibilidad de poder aprender muchas cosas. Porque lo más seguro es que si es un fin de semana, se han distendido y estén en una videollamada durante horas y van a poder preguntarle desde cuestiones personales, desde cuestiones profesionales, de si uno tiene dudas, por sacarse todas las dudas, ya que esa persona sabe mucho y quizás ese hambre de saber, esa persona se los pueda resolver. Pero aprovechen esas oportunidades que siempre aparecen, no son únicas, aparecen bastante dentro de una empresa, así que si ven que alguien bastante experimentado queda solo y ustedes pueden quedar solo con ellos en un tiempo distendido, en un fin de semana donde saben que no van a tener meetings, donde saben que nadie los va a interrumpir para el stand-up, aprovechen, porque esa persona seguramente, es más, va a sentir agradecida de que ustedes hayan tomado el valor de poder pasar un fin de semana trabajando con ellos. Aprovechen todo eso. Diría que no se guíen tanto por un libro, vayan más a la práctica y tómense en esas situaciones de nuevo, salir un poco de la zona de confort, de poder hablar con otras personas o ponerse en situaciones que no son las ideales, las que nos ponen nerviosos. Pero es práctica, es la única forma que van a aprender. Wilson Sicara pregunta, ¿cómo puedo aportar valor a la empresa si no soy muy sociable con los compañeros? Vean qué los hace especial a ustedes, si quizás no son tan sociables con sus compañeros. Quizás, por ejemplo, si son desarrolladores, pero hicieron un curso de diseño, poder dar sus perspectivas tanto del lado, por ejemplo, de la experiencia de usuario, de la interfaz de usuario, que de nuevo, para muchos diseñadores, o disculpe, para desarrolladores de software, no es algo común, porque el desarrollador de software solo sabe software, solo sabe cómo hacer un buen código y nada más. Quizás no tiene tanto criterio a nivel de interfaz de usuario. Así que si uno tiene esas habilidades, que quizás la mayoría no tiene, el poder compartirlas y la empresa va a denotar ese valor agregado, el decirlo, hicimos bien en contratar a esta persona, más allá de que quizás no sea tan sociable con sus compañeros, etcétera, sí aporta algo más a la empresa. Solamente más que solo su puesto, ¿no? O sea, aporta algo adicional, o ya sea ese, de nuevo, como me gusta decir, ese hambre de saber o esa proactividad que uno puede llegar a tener. Muestren proactividad, muestren que pueden tener esas iniciativas, como dije, en el trabajo en un fin de semana, si es que nadie quiere trabajar, quizás uno no es social con sus compañeros y aproveche ese momento del fin de semana para ser completamente antisocial, pero a la empresa le ayudó porque fueron los únicos que trabajaron el fin de semana. Siempre va a haber esos pequeños espacios para que
para que puedan aportar un poco más. Pero es importante que uno los pueda descubrirse a sí mismo en qué es diferente a los demás, en el buen sentido, ¿no? En qué le pueda aportar a la empresa dentro de puede ser su personalidad, puede ser sus conocimientos técnicos, pueden ser mil cosas diferentes. Excelente. Vamos a las últimas preguntas. Ujú. Últimas dos. Pregunta René. Sí. ¿Cómo prosperar en un ambiente donde hay celos de compañeros antiguos cuando uno es nuevo pero bueno? Uf, eso me ha pasado. Y intentan no llevar al conflicto, porque me ha pasado, cuando comencé a trabajar aproximadamente más en empresas grandes, cuando tenía 18 19 años, me pasó de entrar en una posición en la cual solamente habían compañeros antiguos, que tenían entre 8 y 10 años de experiencia dentro de la empresa, y yo solamente tenía uno. Y obviamente todos los ojos se pusieron sobre mí diciéndole cómo esta persona de un año de experiencia se siente en el poder de estar dentro de nuestra posición tan antigua y bla, bla, bla. Y fue muy incómodo al principio, pero yo también me puse en una posición de qué se creen estos antiguos y fue toda una situación de conflicto que llevó a que me cambien de equipo a mí, obviamente por ser el más nuevo. Eviten eso, intenten demostrar por qué a pesar de ser tan nuevos, ustedes pueden aportar algo que ellos les va a parecer muy interesante. El hecho de que pudieron en su fin de semana analizar una tecnología nueva, por ejemplo, no sé, en iOS analizaron Swift UI, que es una nueva forma de realizar interfaces gráficas, digamos, para la plataforma de iOS, que a veces que la gente que es muy antigua le gusta lo antiguo, le gusta la forma tradicional de realizarlo, pero decir, bueno, voy a hacer una charla dentro de la empresa sobre esta tecnología y que ellos digan, oh, mira, o sea, el nuevo le gusta, o sea, le gusta aprender, le gusta mejorar y explicar los porqués pueden ayudar a mejorar la empresa o mejorar en el día a día o mejorar incluso la calidad del código, etcétera. Intenten llevarlos a su punto, digamos, al decirle, a pesar de ser nuevo, tengo estas habilidades que pueden llegar a ayudarnos a todos y ellos los van a sentir un poco más integrados. Pero eviten el conflicto, no hagan como yo la primera vez que entré al conflicto directo pensando de qué se creen estos egos y a mí fuera el que lo corrieron y no a ellos. Pero intenten eso, intenten ser un poco más empáticos con ellos, más allá de que ellos incluso no sean muy empáticos con ustedes. Y con el tiempo van a ceder. Es así, siempre ocurre. Justamente. Ricardo Alarcón pregunta, cuando estés explicando un tema ¿cómo transiciones de una idea a otra sin confundir a los oyentes? Uh. Quizás no ir tanto por las ramas. O sea, si estamos ya con un tema, si bien dar pequeños ejemplos, o sea, si vamos a un tema tan técnico, el dar un ejemplo rápido para que puedan hacer una comparación del tema. Por ejemplo, cuando yo hice el tema de la comparación de los sockets, ¿qué es un socket? Una comunicación en tiempo real entre una computadora y otra, por ejemplo. Y que digan, ah, perfecto. Y la persona, digamos, se queda más interesante. Eh, si no, muchas veces hay que leer a la persona del otro lado, saber si no es muy técnica, no ser muy técnico, porque eso va a ser lo que lo confunda. Y si es una persona muy técnica, no ser muy simple, ir más al grano, ir más a lo directo, porque esa persona, más si trabaja hace muchos años, va a querer la solución rápida, o sea, que le digan cuál es el problema y cómo solucionarlo rápido, no que le digan, ay, porque yo el fin de semana y estuve con el problema y la aplicación, si uno es, no, tienen que entrar a la aplicación, desconectar Wi-Fi, volver a conectar y ahí ocurre, por ejemplo, el crash de la aplicación. Eh, por ende, intentar leer a la otra persona. Si es muy técnica, ir a su ambiente. Si no es tan técnica, ir a su ambiente. Diría que es la mejor forma de poder evitar la confusión dentro del oyente, digamos, de la otra persona. Excelente, pues con eso terminamos la ronda de sesión y preguntas. Muchísimas gracias, Mariano. Aprendimos De nada. bastante. Agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. A continuación vamos a lanzar una poll de qué les pareció el primer tema. Si nos ayudan, por favor, a contestarla, lo agradeceríamos bastante. Nos ayudaría muchísimo a mejorar y también, bueno, a nuestro speaker. Entonces, por favor, siéntense con toda la libertad de votar. Y excelente. Muy bien.
¿Sí? ¿Alguien más que quiera votar? Muy bien. Bueno, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar entonces con Mariano Álvarez. Aquí déjame cerrar la encuesta. Listo, muchísimas gracias por contestarla. Mariano, por favor, ¿nos podrías compartir tu pantalla, por favor? Ya lo voy a hacer. Me da un poco, me equivoqué botón. Me da un poco de risa y estoy seguro que ahora el otro Mariano le va a pasar que cada vez que le digan Mariano se va a estar confundido, va a estar volviendo a ver, porque así estuve todo el rato. Ah, Claro, creo que me está pidiendo agregar una extensión. Déjame agregarla sí, rápidamente. Ya ahora sí. excelente. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, la podemos ver. Ok, Excelente. Mariano nos va a hablar el día de hoy de cómo podemos generar confianza en un trabajo remoto, que es algo muy importante. Si le puedes pasar a la siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, entonces les presento con ustedes a Mariano Álvarez. Él cuenta con 8 años de experiencia. Él es apasionado por las tecnologías web. Es Google Developer Expert en Angular, organizador de Angular Costa Rica, fan de las pizzas y de los emojis. Si no se encuentra programando, se encuentra colaborando con la comunidad. Y bueno, aquí les dejo su LinkedIn para contactarse con él y su Twitter. Entonces, a continuación te cedo la palabra y muchas gracias, Mariano. Gracias. Y también quiero decirle al otro Mariano que es súper buena charla. Me identifiqué muchos escenarios que él estuvo hablando y cosas que también vamos a estar hablando ahorita. Eh, Vamos a ver, me voy a volver un momento nada más. Vamos a estar hablando cómo puedo generar confianza en un trabajo remoto. Es común que cuando estamos tal vez antes pre-COVID, era más común que nosotros fuéramos a la oficina y que tal vez el beneficio de trabajar remotamente se conseguía después de una cantidad de tiempo en la empresa o había empresas que pues sí lo daban inmediatamente, pero no era tan común y mucho de eso es por la resistencia al cambio de las empresas y también porque existe una desconfianza, porque esa es la realidad. Las empresas pues antes del COVID creían tal vez que podían tener una confianza y además vendían esa confianza a sus clientes de que al tener las personas en la oficina iban a poder hacerlas que fueran más eficientes y poder mantenerlas más controladas. De las pocas cosas buenas que está trayendo el COVID es básicamente que las tendencias y sobre todo en la parte de tecnología ya lo llevamos, pero se ha estado abriendo a otras ramas en que el trabajo remoto sea más frecuente, ¿verdad? Ahorita muchos estamos de la casa porque se dieron cuenta que no tenemos una necesidad y que nuestro performance no ha cambiado, es realmente el mismo. Entonces, una de las partes claves para poder que eso pase, para que uno pueda ser efectivo, para que la empresa confíe en uno, básicamente es desarrollar confianza. Y en lo personal, yo les digo, cuando uno entra a un trabajo nuevo, eso es lo primero que debe hacer en los primeros 2 meses. Y esto es independientemente de un trabajo remoto o no, esa es la realidad, ¿cierto? En cualquier momento que ustedes hayan entrado a un trabajo remoto, han tenido que, en cierta parte, demostrar su calidad, demostrar que pueden hacer las cosas y empezar a generar confianza para que no estén tal vez sus jefes o otras personas dándole tanto seguimiento a lo que ustedes hacen. Entonces, el día de hoy voy a hablar o la noche de hoy, mejor dicho, voy a hablarles de 5 puntos que pueden utilizar, que a mí me han servido en lo personal mucho. em, y la realidad es que no son puntos que los leí en alguna parte, son puntos que me di cuenta que, digamos, uno los usa con frecuencia en el día a día para generar confianza. Entonces vamos a iniciar con comunicación. Comunicación, les voy a decir, es el punto más importante de todos de los que voy a hablar hoy y además es el que está relacionado en todos los puntos. ¿Y por qué la comunicación es importante? Primero que todo, la comunicación genera lazos y y esto lo estoy hablando fuera de trabajo, en nuestra normalidad, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos o empezamos a conocer a alguien, lo que hacemos es
comunicarnos para poder entender quién es esa persona, saber más de ella y empezar a generar un lazo que nos permite generar confianza. Entonces, en realidad la comunicación en general en nuestra vida es muy importante. Ahora, en este caso quise dividirlo como en dos partes, en la comunicación en relación al proyecto cuando estamos trabajando, en la que es importante que nosotros siempre intentemos ser claros en nuestros mensajes que queremos dar. Entonces, por ejemplo, se pueden poner a pensar en situaciones en las que a veces no hemos dicho con suficiente energía y claridad, por ejemplo, necesito ayuda en algo y te has quedado probablemente intentando resolver el problema y al tiempo, después de ya no poder, de no poder resolver el problema, le preguntas a alguien y te das cuenta que esa persona te da la solución en un segundo o el solo simple hecho de hablar con alguien eh, te aclara la idea y puedes resolverlo. Entonces, es una parte súper importante. Comunicación también nos impulsa a que no debemos asumir cosas y debemos evitar ambigüedades. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión y alguno de los temas que se hablaron no queda definido o no queda claro, es importante que nosotros evitemos esa ambigüedad y que no asumamos. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos construyendo, no sé, haciendo una integración de de una pasarela de pagos para poder hacer un carrito de compras, básicamente. Y estamos hablando de cómo se debe mostrar el detalle de un producto, pero no quedaste claro con ello, no te quedó bien definido. Te vas con eso, vas a construir algo que tal vez no es lo que tus jefes o el cliente o la compañía está esperando. Y tal vez por vergüenza o por simplemente no quisiste hacerlo, no quisiste preguntar de nuevo eh, y aclarar la situación. Es mucho mejor como práctica, no, primero no tienes que tener vergüenza por preguntar. Es mejor preguntar a que llegues con algo que ellos no están esperando. Y segundo, puedes hacer algunas técnicas. Por ejemplo, si estás en una reunión y no entendiste algo, al final de la reunión puedes pedir que repasemos los puntos, las notas que tomaste y asegurarte de que todos estén en la misma página. O bien, también puedes enviar un correo y decir que si pueden anotar lo que se habló en la reunión con el objetivo de que puedas entender qué es lo que el cliente o la compañía está esperando. Y además es súper importante que estés en comunicación con el equipo y siempre estés dando avances si tienes problemas o algún bloque o bloqueos. Esto es importante y estas cosas, esto está muy relacionado a metodologías ágiles que nos están impulsando a que nosotros trabajemos en equipo, que nos comuniquemos en equipo, e intentemos ser independientes como equipo. Entonces, el hecho de nosotros poder estar dándole avances al equipo, estar diciéndole si tenemos un problema, ellos puedan saltar a ayudarnos, hace que todos estén en sincronía y se haga más fácil el desarrollo del proyecto. Ahora, si les pongo un escenario, Creo que perdimos la comunicación con Mariano, pero ahorita vamos a regresar. Seguramente fue un problema de internet. Mariano, ¿me escuchas? Mm, a ver, vamos a solucionarlo. Denos un minuto, por favor. Sí, es que con estas cuestiones del internet. Vamos a ver.
Justo perdimos a Mariano por unos segundos. Estamos viendo si se puede volver a conectar por teléfono. Entonces, justo denos unos segunditos para retomar la conectividad con él y para asegurarnos de que siga la plática. A ver. Ujú. Listo, te perdimos por un segundo. Sí, perdón, se acaba de ir la luz y ya volvió. Pero lo que pasa es que no estoy seguro, no logro ¿De la verlo. compartida de pantalla? Sí, ¿se está viendo mi pantalla o no? Ahorita No. no. Justo dijo que se acabó, pero si le vuelves a poner, y si Ah, no, te podemos nosotros también poner aquí la presentación. ya ahora sí me dejó. Perdón y qué pena. Algo que pasa remotamente y uno no puede medir. No, no pasa nada. A todos nos ha pasado, así que venga, seguimos, Ok, que yo estaba muy picada. les puse un drama. Ok, ya ahora sí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Venga, Ok, Mariano. ok, gracias. Y de nuevo, qué pena, pero algo que no podemos medir. Bueno, entonces continuaba. Les estaba diciendo de que es importante siempre comunicar nuestros avances y bloqueos porque eso va a mantener en sincronía al equipo y va a trabajar mucho mejor. Si han puesto atención, el otro marino también mencionó mucho trabajar en equipo y realmente es parte de los soft skills que nosotros siempre debemos de tener. Nunca es bueno, y me estoy desviando un poquito del tema, pero nunca es bueno trabajar solos, siempre debemos trabajar con equipo y nunca ser egoístas, siempre que hagamos con equipo va a ser muy beneficioso para el proyecto. Pero volviendo a lo de la comunicación, les iba a poner un, un escenario. El escenario dice, se me asignó una gran tarea después de semanas de trabajar en ella, llega el día de la entrega, pero no está lista. ¿Eso ustedes creen que es bueno o malo? Voy a dar unos segundos a ver si en el chat tal vez ponen sus manitas para arriba y hacia abajo, pero vamos a ver, tal vez manitas arriba, manitas abajo. No hay manitas para arriba, no hay manitas para abajo. Bueno, oye, voy a seguir. De igual manera, ya vi alguna, sí, ajá, manita para abajo. Eh, y pues sí, la realidad es que no es una buena práctica que después de, por ejemplo, de trabajar una tarea por 3 semanas, 4 semanas, no di ninguna actualización y el día de la entrega no está lista, se ve mal, ¿cierto? Ahora, el problema no está en entregarla, porque hay limitaciones técnicas, hay limitaciones de tiempo, hay malas estimaciones. El problema no está en eso, el problema es que yo no le haya comunicado a mi equipo, a mi cliente, a mi compañía o a quien con quien esté trabajando de que no voy a poder entregarlo. Eso es lo que está mal, porque eso nos crea desconfianza. Entonces, es importante siempre mantener una comunicación directa y pues en metodologías como Scrum, que es una metodología ágil, pues nos incita a que tengamos una reunión rápida de 15 minutos en la mañana en la que lo único que vamos a hacer es dar nuestra actualización y listo, no se va a discutir nada más. Y el objetivo es que todos estén en comunicación. Si algo no está bien, vamos a tomar alguna acción para poder corregir el rumbo o corregir la estimación, etcétera, etcétera. Pero lo importante es empezar a poner las expectativas claras. Ahora, por el otro lado, hay una, les hablaba que en la comunicación había una parte que era lo de relacionado al trabajo y hay otro con la relación en lo personal. Muchas veces nosotros nos da un poquito miedo o nos da, no sé, nos da un poquito miedo a veces cuando estamos remoto
de pedir un permiso de salida para hacer una diligencia o un mandado, ir a traer algo, ir al médico, etcétera, etcétera. Y tal vez es porque para personas que están nuevas en esto les da un poco miedo o creen que pueden hacerlo sin pedir ningún permiso. Y realmente esto es un error. Nosotros siempre deberíamos ser transparentes con las personas que estemos trabajando y no tiene nada de malo siempre y cuando el trabajo lo permita, las condiciones en las que entraste y los beneficios que tengas, ¿verdad? Que tienes que tomarlo en cuenta. Hay cosas que no se puede, ¿verdad? Pero debería ser simple y debería ser transparente que puedas decir, tengo una cita en el doctor, necesito ir, pero no llegar y nada más ir y estar tal vez en el teléfono viendo ver si me están hablando o no, básicamente como jugándose el chance de ver si se dan cuenta o no. Y estoy seguro que a personas que ya han trabajado remotamente les ha pasado que lo han hecho y todo empieza a fallar, que se cayó la página o el sitio o la aplicación, que necesitan ayuda. Todo en ese momento en el que estamos escapados, digamos, les pasa que empiezan a pedirles cosas y no tienes tiempo de reacción. Y el tiempo que dures, pues empieza a generar desconfianza. También es importante no en sí expresar completamente los problemas personales que tengas, ¿verdad? No vas a ir a la empresa a decirle como, uy, es que tengo un problema con familiar o no sé, alguien está enfermo, etcétera, etcétera. Tampoco tienes que ir y darle explicaciones, pero muchas veces es importante que, por ejemplo, si tienes un manager, darle un poquito de visibilidad si ya crees que te está afectando este problema personal, porque eso puede impactar directamente en el performance que tienes, ¿verdad? Puede ser una persona que sos súper buena, entrega súper rápido, todo lo entregas perfecto y empieza a caer el performance tuyo y eso puede, en una empresa obviamente seria va a querer averiguar qué es lo que está pasando si venías con un desarrollo muy bueno, pero es importante en cierta parte dar una pequeña visibilidad de nuevo porque vas a dar se tiene una expectativa y van a entenderte. Generalmente las empresas y los managers van a entender que todos somos humanos, todos tenemos problemas, así que es normal de que en algún momento nos pase algo y necesitemos pues en cierta parte un apoyo de la empresa. Y por último, que de hecho Mariano también lo mencionó, o creo que unas preguntas lo mencionaron, cuando tenemos diferencias con una persona en el equipo. Es mejor comunicarlo y hablarlo que estar reprimiendo eso y que llegue algún momento y explotes y se crea un problema mucho más grande. Nuevamente, tal vez menciono nuevamente con metodologías ágiles, una de las ceremonias que se hacen en Scrum se llama retrospectiva y lo que permite es que después de las semanas de trabajo se haga una retrospectiva, se vea hacia atrás qué fue lo que pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo podemos mejorar y qué tenemos que hacer para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me gusta mucho esta metodología porque permite hacer ver al equipo qué estamos haciendo bien o mal. Y en esta reunión nadie se lo puede tomar personal. Y entre más directas sean las personas, más efectiva va a ser. Se van a ver más resultados rápidos en el equipo. Para algunas personas es difícil al inicio y se lo pueden tomar mal, pero en lo personal yo ya llevo trabajando en esto como 4 años trabajando con metodologías ágiles y realmente ha sido mucho mejor hablarlo directo que estar teniendo una incomodidad en el equipo y no hablarlo. Ahora, le pongo un escenario para esta otra, en la relación personal, digamos, me molesta cuando un compañero muestra poco interés en el proyecto, así que lo aíslo, lo trato diferente. ¿Eso es bueno o malo? Pues sabemos que no es bueno, realmente no es bueno porque no es la solución. La solución correcta sería dependiendo en este caso es el poco interés. Y si la posición tuya es como líder, puedes ir a hablar con él y preguntarle qué es lo que pasa, entenderlo un poco más y ver esa parte humana, porque muchas veces no es una cuestión por ejemplo, de conocimiento, es una cuestión que tal vez está pasando por alguna situación, así que es mejor intentar saber y ver cómo uno puede ayudar. Ahora, el segundo punto va a ser compromiso o commitment. Eh, es importante que nosotros
en un plazo de, de trabajo definamos algún objetivo y que intentamos y comprometernos a cumplirlo. También es importante ver que ese compromiso es en equipo, no va a ser solo mío, porque yo no lo voy a lograr solo. Difícilmente uno está en un proyecto que sea de una sola persona, siempre vas a tener que trabajar al menos con un manager o vas a trabajar, siempre vas a trabajar con alguien más. Entonces es importante siempre ver los proyectos como equipo y, y no solo como un esfuerzo mío. Y además, al verlo como un equipo, todos van a trabajar por ello. Eso es siempre súper importante con el fin de poder llegar a algo. Ahora, no está mal si uno falla, tampoco, pero ahí es donde me devuelvo al punto uno de la comunicación. Si yo no logré lo que prometí, debí haber estado comunicando qué era lo que estaba pasando y por qué no lo logré. Ahora, tengo un nuevo escenario para esto. En este sí quiero manitas arriba, manitas abajo. Me asignan una tarea titánica en la que debo entregar para mañana a las 8 a.m. El estimado real es de 2 semanas. Me esfuerzo 100% y lo tengo listo para el día siguiente. ¿Eso es bueno o malo? Vamos a ver si vamos algunas manitas. Creo que hay manita abajo, manita abajo, manita abajo. Exacto. Um, vamos a ver. Tal vez desde una perspectiva uno podría pensar de que el esfuerzo que hice valió la pena, dar mis... Es más, ahí yo puse tal vez 100%, pero haber puesto 300% para poder resumir 2 semanas en 8 horas o 12 horas que trabajé toda la madrugada para tenerlo listo. Pero la realidad es que esto no es bueno y les voy a decir por qué. Primero, porque no se cumplen las expectativas de ustedes, perdón, las expectativas de negocio. ¿Y por qué? Porque es muy probable y como el 80% de estos casos, y podría decir que hasta menos, perdón, hasta más, perdón, va a haber un porcentaje muy alto de que el negocio no va a estar complacido con lo que entregaste, porque tenían otra expectativa, porque creían que iba a funcionar de otra manera, porque se dieron cuenta que sí podías hacerlo, bueno, no que sí podías, sino que te esforzaste en hacerlo y que sí pudieron obtenerlo en 2 semanas. Y pasa muchas veces que por más que vos trabajaste toda la noche, eso que entregaste no se va a liberar, digamos, inmediatamente. Si vuelvo al ejemplo, el carrito de compras, decidiste trabajar toda la noche en eso y al día siguiente lo entregas, es muy probable que no lo liberen de un solo. Van a querer hacerle más cambios y más cambios y más cambios. Así que no cumpliste las expectativas de negocio. Y lo segundo es, tampoco cumplen las expectativas tuyas, porque tal vez al vos trabajar toda la noche, ibas a que pensabas que ibas a quedar como un superhéroe que salvaste el negocio, pero la realidad es que es, es, es probable que si el negocio no está contento con lo que entregaste porque ellos querían más, las expectativas tuyas también no vas a estar contento básicamente, porque no era lo que esperabas. Y lo que pasa aquí es más bien un problema de negocio y poco entendimiento de lo que está pasando, porque eh, el compromiso de nosotros sí es dar nuestro mayor esfuerzo, pero hay cosas en las que caen en lo irreal, ¿verdad? Como esto. No podemos ser magos y aunque quisiéramos escribir el código y aunque muchas veces el usuario común y corriente no entiende cómo se codifica y por qué toma tiempo y por qué hay que hacer, por ejemplo, pruebas unitarias, por qué hay que hacer pruebas de end-to-end, por qué hay que hacer esto y esto y lo otro, que tal vez ellos sienten que no le entrega valor, pero sí en realidad sí entrega valor. Em, Lamentablemente es algo irreal, ¿verdad? O sea, no puedes esperar que en 8 horas, 12 horas se haga lo mismo que en 2 semanas. Y ya estamos cerca de terminar, vamos con empatía. Em, una cosa importante es que cuando nosotros trabajamos remotamente, lamentablemente cuesta generar lazos. Generalmente las personas cuando están remotamente más bien se aíslan más. Y esto en cierta parte no es bueno. Y les voy a decir algo. El año pasado estaba hablando en una charla con un desarrollador bueno, el team dev lead de Angular que dio una charla y él trabaja para Google. Y estábamos hablando, no recuerdo por qué, de trabajo remoto. Creo que, más bien, perdón, fue este año y fue cuando ya estaba empezando lo del COVID.
Y entonces, de hecho, creo que le pregunté que si había como problema con respecto a Google, digamos, trabajar remoto. Y él decía que no, o sea, que en Google puedes trabajar remoto. Em, lo que pasa es que a Google no le gusta tanto porque evita generar lazos, evita que esas ideas aparezcan espontáneamente. Por ejemplo, que si estás almorzando o que si estás a la par le puedes preguntar algo rápidamente a alguien. Y esos son lazos que se empiezan a crear cuando estás en un lugar físico, ¿cierto? Pero tampoco significa que el trabajar remoto no se pueda lograr. Ahorita estamos enfrentando en la pandemia, estamos enfrentando este problema y han salido ideas interesantes, ¿verdad? Como hacer reuniones por Zoom o enviar regalos o jugar darle algún juego o cosas así que empiezan a generar lazos. Y es importante que lo hagamos porque algunas veces hay personas que les gusta como simplemente hacer su trabajo y ya, y eso está bien, pero siempre es bueno tener una buena relación con nuestros compañeros porque nuevamente vamos a poder trabajar en equipo, va a ser más simple, va a ser más divertido también. Eh, empatía, y vuelvo a mencionar la parte de los problemas, porque así como nosotros cuando tenemos un problema y lo queramos expresar a nuestro, por ejemplo, superior, nosotros también deberíamos tener empatía cuando alguien nos exprese esto. Muchas veces en esta área, nosotros como programadores, estamos acostumbrados de solo ceros y uno. Y yo recuerdo una profesora en la universidad que me dijo, es que uno se vuelve un if, ¿verdad? Un condicional. Uno todo empieza a decir, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, y nos volvemos demasiado cuadrados. Es una expresión que decimos acá. Entonces, la realidad es que hay un momento que podríamos llegar a caer a no entender a las personas. Y eso no es bueno porque todos somos humanos y hasta el momento que te pase algo y no te entienden, te vas a identificar con la situación. Y por último, eh, tenemos diferentes culturas. El trabajar remotamente es común. Por ejemplo, yo ahorita estoy dándoles una charla y, por ejemplo, ustedes son de México. Bueno, tenemos diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero ahí vi que teníamos personas de México, de Colombia, de Guatemala, yo soy de Costa Rica, el otro Mariano está en Argentina. Entonces, todos tenemos diferentes expresiones o dichos, sobre todo tenemos diferentes horarios, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes maneras de expresarnos y es importante que nosotros entendamos también cómo esas personas funcionan. Obviamente siempre dentro del límite del respeto, ¿verdad? Pero es común, por ejemplo, yo puse el ejemplo aquí, yo puse los ticos, los de Costa Rica nos dicen ticos. Entonces, los de Costa Rica somos muy verbosos al hablar, hablamos demasiado para llegar a un punto. A un tico, a un costarricense, no le gusta que no le digan hola antes de decirle algo, o siempre tienes que decirle que cómo está, que qué ha pasado, a pesar de que hablaron hace 2 horas. Entonces, cuando una persona llega muy directa, eso no les gusta. Y pasa con personas que, por ejemplo, trabajan, que son de Estados Unidos. Los de Estados Unidos son personas más directas y tal vez en el chat estás teniendo una conversación y tal vez ni siquiera te ponen hola. Es como, ya terminaste esto, terminaste lo otro. Y eso tampoco está mal. Es la manera en la que ellos trabajan y si vos lo haces de vuelta, ellos tampoco lo van a sentir mal. Entonces, es importante entender las diferentes culturas en las que trabajamos y tener empatía ante ellos. Ahora, es importante que empatía no significa que vamos a permitir que nos irrespeten, ¿verdad? Eso es completamente diferente y bueno, es un tema aparte, pero tampoco podemos permitir de que nos traten mal porque pasa. Cuando se trabaja con diferentes culturas, a veces pueden ser extremadamente groseros y ellos también tienen que tener empatía hacia nosotros. Es una cuestión en común. Proactividad. Es importante que nosotros siempre vayamos un paso adelante. eh, y con esto me refiero a que, por ejemplo, si tengo una tarea asignada, la termino, voy y busco alguna otra tarea o pido otra tarea. Esto genera mucha confianza. Esto, ¿cómo se llama? Es bueno ver a alguien que tenga interés por el trabajo. Y también es bueno hacer esto porque si yo terminé mi tarea antes, puedo colaborarle a un compañero también. La verdad, en la proactividad y procrastinar no se llevan bien, así que debemos evitar eso.
está bien si, digamos, pues tienes una tarea y tampoco estás súper preocupado como hacer la siguiente, pero la realidad es que lo mejor es que sí lo hagas porque el objetivo es generar confianza. Eh, y nuevamente, he mencionado mucho esto porque si están empezando en el desarrollo, empezando a trabajar con equipos, la proactividad siempre va a aportar mucho a poder cumplir el objetivo. Y por último, la calidad y la responsabilidad. Eh, es importante que nosotros, antes de pandemia, pues algunas personas tenían el beneficio de, digamos, que trabajan presencialmente y tenían algunos días de la casa. Es importante que nuestra calidad nunca cambie independientemente de donde estemos y la pandemia lo demuestra. Realmente, en cierta parte, uno se alegra que otras personas puedan tener esa posibilidad porque el sector de nosotros de tecnología ha sido muy beneficiado siempre en que hemos podido tener este tipo de cosas en las que podemos trabajar remoto o estamos solo con una computadora. Hay trabajos desafortunadamente que no lo pueden hacer, como por ejemplo un doctor, un dentista. Ellos evidentemente tienen que estar de una manera presencial, pero el trabajo de nosotros no puede cambiar su calidad porque estemos presencialmente o remoto. Más bien, generalmente cuando trabajamos de manera remota nos volvemos más efectivos. En lo personal, cuando estaba trabajando para una empresa y me tocaba ir a la oficina y el cual solo iba una vez a la semana, para mí más bien era el día más poco efectivo porque era el día que había mis compañeros, que hablábamos, que conversábamos y realmente iba más a socializar que lo que lograba trabajar. Pero nunca debe disminuir cuando estemos remoto porque eso no genera confianza. Y como inicié la charla, las empresas en cierta parte buscan que las personas estén presencial para poder tener un mayor control. Cuando trabajamos remotamente también a veces se nos puede dar una falsa sensación de que estamos de vacaciones y eso es un error, sobre todo cuando estamos empezando, porque las responsabilidades siguen siendo las mismas y yo tengo que seguir comunicándome de igual manera con mis compañeros y con mis superiores, pero nunca y siempre debemos evitar em, caer en pensar que son vacaciones. Y bueno, les mencionaba que era un beneficio, pero por último, el ser irresponsable nos lleva a disminuir la calidad y la responsabilidad es algo importante porque si decides, por ejemplo, te asignan una tarea y tienes 3 días para hacerla y en 2 días no hiciste nada, no tienes por qué sacrificar la calidad de la tarea, digamos, el resultado, no tienes que sacrificar la calidad porque vos no hiciste nada en 2 días. Eso no es culpa de la tarea, no es culpa del equipo. Está en decisión tuya si no quieres hacer nada en 2 días de los 3 que tienes, pero sí tienes que tener la responsabilidad, uno, de al menos hacer el mayor esfuerzo para entregar la calidad o hacerlo para que entregar la calidad que es esperada, o dos, tener la responsabilidad de aceptar las consecuencias de no haber entregado la calidad esperada porque pues estuviste de vacaciones en 2 días. Entonces es importante siempre tomar esto en cuenta y asumir en cierta parte, con este último punto, asumir consecuencias y pues si decides de tomarte esas pequeñas vacaciones. En conclusión, yo lo que les puedo decir, uno, la pandemia vino a cambiar cosas y hizo ver, y algo que no mencioné fue que la pandemia vino a cambiar cosas y hacer el trabajo remoto como una cuestión más normal del día a día, que ya se perdió. Muchas veces las empresas quieren tener un lugar para poder darle confianza a sus clientes, para que vean que realmente existe algo y que no va a ser que les van, por ejemplo, si los contratan para crear un proyecto, no va a ser que al día siguiente desaparecieron con la plata o cosas así. Pero la pandemia ha hecho ver que no necesitamos estar en un lugar físico para poder crear cosas. Empresas como ya saben, como por ejemplo Twitter les dijo a todos sus empleados, pueden trabajar de por vida si quieren en su casa. Empresas como Pinterest que estaban construyendo un edificio en San Francisco Bay, decidieron optar por su cláusula de recesión que les costó $89 millones para el edificio nuevo que están construyendo. Y la razón es de fondo de que saben que ese edificio ya no se va a usar porque
a este momento estamos viviendo algo que ninguno de nosotros lo hemos enfrentado y que cambia la manera en la que estamos viviendo y en cierta parte debemos adaptarnos y entender lo que va a ser el patrón. Entonces, la pandemia vino a impulsar más el trabajo remoto, en entregarle más confianza y por nuestra parte podemos usar todos estos 5 puntos para poder generar una mejor relación con nuestra compañía cliente o con los que estemos trabajando y les va a ayudar muchísimo. Siempre intenten recordarse de estos puntos y sobre todo, si no lo han hecho, háganlo y si están empezando, háganlo. Sobre todo, los primeros meses son claves cuando estás en un trabajo, generar confianza, porque va a ser lo que te va a permitir quedarte. Y eso sería, no sé si tenemos preguntas. Muchas gracias, Mariano. Excelente. Fue bastante educativo y como dices, pues sí, lo estamos viviendo y estamos tratando de hacerlo mejor. Entonces, bueno, vamos a la sesión de preguntas. Pero me dice Mariana, ¿qué hacer cuando me piden tener algo listo en un tiempo no real? Decir que no también siento que se ve mal. Creo que no mencioné esto y le tengo la respuesta. El, el yo aceptar que voy a tener algo listo para un tiempo irreal es poco profesional de nuestra parte. Y la razón es porque una persona profesional debe decirle la realidad y ponerle la expectativa a nuestro cliente, empresa o lo que le estemos, o la persona con la que estemos hablando, de cuánto va a durar y como el otro Mariano mencionaba, darle las opciones y entender y darle a entender qué es lo que va a pasar si lo intentamos hacer en ese tiempo. Ahora, me vuelvo a enfocar en la parte de es poco profesional porque nosotros, nuestra responsabilidad es decirle qué va a pasar. Ya queda en decisión y es importante porque mencionas que te sientes un poco mal. No, no, no. Uno no tiene por qué sentirse mal por una irrealidad que está pidiendo un cliente. No, no podemos hacer nada. Hay limitaciones físicas, hay limitaciones de tecnología que no podemos cumplir. Lo más que podemos hacer es decirle. Y lamentablemente sí, no le va a gustar, pero no hay nada que puedas hacer. Hay un libro que se llama Clean Coder. Hay uno que se llama Clean Code y otro que se llama Clean Coder. Clean Code es más para saber cómo escribir un código más bonito y Clean Coder es más como la vida de un desarrollador y te lo recomiendo porque me acuerdo esa frase que a mí me marcó el leer que definitivamente ser profesional es decir la verdad y que uno va a enfrentar muchas veces problemas, pero no se puede hacer nada. Yo una vez en un proyecto me preguntaron que si podía agregar un botón a una pantalla y dentro del equipo le dijimos al CEO que eso iba a durar 3 días y él dijo que por qué iba a durar 3 días si era tan fácil como agregar un botón y nosotros le dijimos sí, agregar el botón es muy fácil, pero todo lo que hace por detrás de ese botón no es tan fácil. Entonces, mi recomendación es, da un poco de miedo al inicio, uno no se siente contento, pero la realidad es que no es culpa tuya que te pidan algo irreal. Es mejor decir la verdad, porque si no dices la verdad o no dices el tiempo que el estimado real, la que vas a quedar mal sos vos, más bien. Claro. Renato pregunta, ¿cómo generar confianza inicial cuando nunca has visto a tu manager en la vida real y solo de manera... Bueno, realmente yo en los 8 años de experiencia siempre he trabajado con alguien en otro país y que no lo he conocido presencialmente y he generado confianza. Y es utilizando estos 5 puntos. Como les decía, estos 5 puntos no los encontré en un libro. Lo discutí con un amigo también para ver qué creía él y concordamos en muchas cosas. Realmente es mucho dar visibilidad a lo que estamos haciendo mucho es, como te decía, la comunicación. O sea, todos estos 5 puntos que les di hoy va a hacer que puedan generar confianza y que se sientan más tranquilos. Ahora, es importante que, digamos, sobre comunicarse está bien, pero es importante que tampoco sientan como que porque se sobrecomunican les están haciendo lo que se llama micromanagement, que es básicamente estar, tal vez tu jefe preguntándote cada 5 minutos qué estás haciendo. Eso no está bien, porque eso es no tener confianza. Entonces, lo más recomendable es que utilices todos estos 5 puntos
para poder crear una relación. Y no necesitas verlo. Willy pregunta, gracias por tu plática y por compartir, se me hizo muy clara y ordenada, ayuda mucho que compartan esto. Ah, excelente, bueno, ese fue un comentario, pero muchas gracias, Willy. Perfecto. Pregunta, ¿cómo lidiar justamente con estas diferencias culturales en cuanto a la comunicación? ¿Adoptar su modo o establecer el mío? ¿O es un punto medio lo ideal? Es un punto medio y yo en lo personal, cosas que he hecho es leer sobre culturas cuando he trabajado con personas, digamos, es común para mí trabajar con personas de Estados Unidos o Canadá, pero por ejemplo, y India también, pero digamos, si me tocara trabajar, no sé, con alguien de Japón o Sri Lanka, no sé, estoy inventando, pero lo primero que yo haría tal vez es leer, entender un poco más de la cultura de ellos y definitivamente eh, intentar establecer un punto medio. Aquí hay que sí utilizar un skill de comunicación para poder, digamos, en cierta parte, si algo te molesta, por ejemplo, es común que algunas culturas son extremadamente directas y nosotros no nos sentimos tan cómodos con eso. Hay que tener un skill como para poder comunicarle eso de una manera sin que la otra persona se ofenda. Y la otra parte que creo que juega mucho es la inteligencia emocional. Ya vos sabes que debes de entenderlos a ellos. Ellos no necesariamente entienden, la otra persona que está al otro lado no necesariamente entiende o piensa que debe entenderte, ¿verdad? Entonces, lo que te recomiendo es inteligencia emocional y pues hablarlo. Si utilizas alguna metodología, puedes mencionarlo. Siempre con respeto, siempre tranquila, siempre hacer como un disclaimer de decir, no, no quiero que esto se malinterprete. Lo que pasa es que me molesta esto o en mi cultura esto es ofensivo o por ejemplo, pasa que por ejemplo, con diferencias de horarios y sobre todo cuando son muy grandes, puede pasar que te hablen por el chat a horas que uno no está disponible. Y está mal o bien no responder. La realidad es que está bien no responder porque si estás en tu hora libre no tienes por qué. Eso fue lo que eh, el agreement que hiciste, digamos, con la compañía y puedes hablarlo con ella. Bueno, yo es que con la persona que está al otro lado, ¿verdad? Decirle, bueno, es que mis horarios de trabajo son de tal y tal hora y no voy a responder en tal momento. Entonces, lo que te recomiendo es conversar y establecer un punto medio en lo posible y inteligencia emocional en caso de que, pues, no sea posible. Claro. Ferras Flores pregunta, quiero ser proactivo, pero luego no me dan tareas. Hago cosas por mi cuenta, no quiero parecer un sabelotodo. Ah, hago cosas por mi cuenta. Ah, ok, me pregunta si hago cosas por mi cuenta. Ahora, no sé si cuando se refiere luego no me dan tareas es porque si ya te ha pasado la situación en que no te han dado tareas o si estás esperando que no te den. Pero yo lo que haría en ese caso es comunicar, por ejemplo, si terminas tu tarea y estás libre, decir, ok, ya estoy libre. Si no te asignan nada, pues esperas un tiempo. Por ejemplo, en un día terminas tu tarea, la terminaste a mediodía, tienes la tarde libre, comunicas a tu equipo, estoy libre, hay algo más que pueda ayudar, te dicen que no, al día siguiente de igual manera vuelves a preguntar y en cierta parte insistir un poquito, tampoco ser súper invasivo porque eso depende del proyecto, depende de la situación que tengas, pero sí es bueno que estés haciendo saber cómo tengo disponibilidad, en qué puedo ayudar. Decir que parecer un todo no, no creo que eso vaya a pasar. La proactividad siempre es muy positiva y siempre es algo que las empresas buscan. Entonces no diría que vayas a quedar como un todo. Willy comenta, ¿qué tanto debo de comunicarme con mi manager durante el día para que sepa que sí estoy trabajando o con los resultados basta? Eh, Pues es que también depende de la metodología que estés trabajando. Por ejemplo, como te digo, en una metodología como Scrum, cada 2 semanas o el tiempo del sprint que se ha definido, cada 2 semanas se va a saber si estás entregando resultados o no. Si estás haciendo algo como Kanban en el board, se va a notar también si estás haciendo algo o no. Entonces, realmente eso depende de la metodología. Si estás trabajando algo más del día a día, pensaría que con una actualización al día
siempre y cuando no haya problemas, ¿verdad? Porque cuando existen problemas, tal vez sí vas a tener que tener una comunicación más frecuente cuando salen cosas que no puedes hacer. Pero, digamos, si es algo, un tiquete un problema que estás resolviendo que es simple, creo que está bien una vez al día, ¿verdad? Ahora, si estás desarrollando un ticket, te dijiste, ok, lo tengo en 3 días, y en el primero empiezas a enfrentar problemas, te diste cuenta que el estimado está mal, ahí es donde tal vez debes empezar a decirle como, creo que no me da tiempo, pasó esto es inesperado, no consideramos lo otro. Em, entonces, ahí tal vez sí es bueno que te comuniques con tu manager. Ahora, siempre es importante dar visibilidad de nuestros resultados, tampoco te los escondas, ¿verdad? También es importante, como, ok, ya tengo listo este etiquete, nuevamente ahí es donde entra proactivo, ¿qué más puedo hacer? Pero con eso de dar visibilidad es poder decir, ok, ya lo tengo listo, ¿qué más puedo hacer? Excelente. Pues bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, les vamos a agregar la poll para que nos contesten. Siéntanse libres de elegir la opción que más les agrade, que más vaya acorde con lo que experimentaron. Excelente. Excelente. Muchas gracias por votar. Esto nos ayuda bastante y también ayuda a nuestros speakers para mejorar. Y entonces, bueno. Mariano, pues muy interesante. Creo que fueron como cosas muy accionables que justamente tenían como situaciones muy, muy reales que creo que todos hemos pasado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Te lo agradecemos mucho de parte de todo el equipo. Creo que siempre es bueno compartir conocimiento y justo conocer nuevas y mejores prácticas para absolutamente todo. Entonces, pues muchísimas gracias por conectarte y por enseñarnos un poco más y compartirnos tu experiencia. No, con mucho gusto y estuvo súper bueno el evento. Cualquier cosa, igual me pueden escribir ustedes o el público si tienen preguntas, con mucho gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mariano. Ya tienen ahí también las redes sociales de ambos Marianos. Nosotros también les vamos a hacer llegar un mail en donde pueden tanto ver las presentaciones como ver una mini encuesta por si tienen otros temas que quieren que tocamos. Igual les recordamos que si quieren aprender más de habilidades blandas, pues justamente para eso vamos a lanzar nuestro primer programa piloto. Entonces, inscríbanse, nosotros felices de poderlos ayudar a su constante desarrollo, porque al final buscamos mejorar las habilidades de los desarrolladores de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Otro Mariano. Y muchas gracias, Angie. Y gracias a todos por quedarse hasta el final de la plática. Gracias a Muchas todos. gracias. Adiós. Gracias. Bye.